Señorita Marple y la viuda de Estambul. La viuda llegó un martes por la mañana, vestida con seda negra que costaba más de lo que la mayoría de los aldeanos ganaban en un año. 3 maridos muertos, advertía el telegrama de Londres. Todos ricos, todas circunstancias misteriosas. Ahora había comprado la finca de Thornfield con dinero en efectivo que llegó en un estuche de cuero desde Estambul. La señorita Jane Marple observó desde la ventana de su cabaña cómo el taxi dejaba a su pasajera en las puertas de la mansión. La mujer que descendió se movía con la majestuosidad de una reina que inspecciona territorio conquistado. Su cabello oscuro estaba recogido bajo un velo que parecía más teatral que de luto. Las joyas reflejaban la pálida luz del sol inglés, el oro centelleando sobre la tela de ébano. El conductor descargó 7 baúles. 7. Para una mujer que supuestamente huía de un escándalo. Detrás de la viuda aparecieron 2 figuras que hicieron que el agente del pueblo sacara su libreta. Un hombre de traje oscuro, silencioso y vigilante. Una mujer envuelta en varias capas de tela estampada, con la mirada baja. Ninguno hablaba inglés, según contaría el conductor más tarde en el pub. Ninguno sonrió. Miss Marple dejó su labor de punto. En 70 años observando la naturaleza humana, había aprendido que el exceso de equipaje solía ir acompañado de excesivos secretos. Al mediodía, la oficina de correos era un hervidero de especulaciones. La señora Dunn, dueña de la tienda, ya había decidido que la viuda era peligrosa, demasiado hermosa, demasiado extranjera, demasiado rica. Esa combinación presagiaba problemas en cualquier idioma. La esposa del vicario adoptó una postura más benévola. Quizás la pobre mujer buscaba refugio de su pena. Quizás Inglaterra le ofreció paz tras las complicaciones otomanas. El joven doctor Haydock, de regreso de su ronda matutina, proporcionó la primera información concreta. Lo habían llamado a Thornfield 1 hora después de la llegada de la viuda. No por enfermedad, sino para una inspección. La viuda quería asegurarse de que los médicos ingleses fueran de fiar. Había hecho preguntas incisivas sobre los venenos que se vendían en las farmacias rurales. Según ella, para protegerse, dado su desafortunado historial con maridos que fallecían repentinamente. Miss Marple captó este detalle mientras compraba sellos. Las consultas sobre veneno realizadas 60 minutos después de su llegada sugerían paranoia o premeditación. La viuda se llamaba Aishe Demir, aunque antes de que su tercer marido falleciera en Viena, se llamaba Aishe Rostin. Anteriormente, tras la muerte de su segundo marido en Venecia, se llamaba Aishe Castellano. Su primer marido, un magnate naviero turco, se había ahogado en el Bósforo en circunstancias que pusieron fin a la investigación, pero no a los rumores. Al anochecer, las ventanas de Thornfield resplandecían con una luz que parecía más cálida, más dorada que la que producían las bombillas inglesas. Del humo que salía de las chimeneas, emanaban aromas desconocidos. Quizás cardamomo, especias extrañas que hacían arrugar la nariz a los aldeanos al pasar por las puertas. Miss Marple salió a dar su paseo vespertino por el sendero que bordeaba la finca. A través de la ornamentada verja, vislumbró un caos organizado. La viuda supervisaba la reorganización de los muebles, gesticulando con dramatismo mientras sus criados se esforzaban por comprender. Su inglés brotaba a borbotones, formal y ligeramente desafinado. La sintaxis se enredaba de tal manera que sugería a alguien educada en el extranjero que había aprendido el idioma en libros, más que conversando. «Mañana viene el inspector», anunció la viuda a sus empleados. «Viene de Londres. Tendrá preguntas, muchas preguntas. Debemos mostrar el máximo respeto y cooperación». Los sirvientes asintieron sin comprender. Miss Marple observó que la viuda daba por sentado que la inspección policial era inevitable. La mayoría de las personas inocentes no se preparaban para un interrogatorio antes de deshacer las maletas. En el pub del pueblo, las especulaciones se volvían más siniestras con cada pinta. El coronel Bantry, veterano de la Primera Guerra Mundial, y con opiniones muy marcadas sobre los extranjeros, declaró que la viuda era sin duda una espía, probablemente comunista, definitivamente sospechosa. La compra de Thornfield, la propiedad más exclusiva de St. Mary Mead, representaba una infiltración, no una inmigración. Su esposa, Dolly Bantry, sugirió que tal vez estaban actuando con precipitación. Al fin y al cabo, la mujer había sobrevivido a 3 matrimonios. Eso requería fortaleza, no astucia. A menos que, murmuró alguien, sobrevivir significara asegurar.
La distinción flotaba en el humo del tabaco como una acusación. Miss Marple regresó a casa al caer la noche. Preparó su sencilla cena, alimentó a su gato y se acomodó en su sillón con una vista despejada de las luces lejanas de Thornfield. La llegada de la viuda no parecía tener fundamento. No era su condición de extranjera, aunque en St. Mary Mead rara vez recibían a forasteros con entusiasmo. Ni siquiera los 3 maridos muertos, por trágico que pareciera ese patrón. No, lo que preocupaba a la señorita Marple era el momento oportuno. ¿Por qué comprar una finca rural inglesa en noviembre? ¿Por qué llegar con suficiente equipaje como para residir permanentemente en ella, y sin embargo preguntar inmediatamente por venenos y la policía? ¿Por qué elegir este pueblo en particular cuando Londres ofrecía anonimato y Estambul familiaridad? Recogió su labor de punto, las agujas tintineando con un ritmo constante, mientras su mente repasaba las posibilidades. La viuda corría o bien hacia algo o bien huía de algo. Quizás ambas cosas a la vez. Por la mañana, todo el pueblo tendría sus teorías. Por la tarde, alguien intentaría hacerse amigo de ella o denunciarla. Para el final de la semana, sospechaba la señorita Marple. Algo sucedería que transformaría la curiosidad en crisis. Ya había visto este patrón antes, en diferentes contextos y con diferentes protagonistas. Recién llegado, escrutinio excesivo, resentimiento latente, conclusión explosiva. La cuestión no era si Aisha Demir se metería en problemas. La cuestión era si lo había traído consigo o si estaba a punto de crearlo. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. A través de su ventana, las luces de Thornfield se apagaron de repente. Todo a la vez, como si alguien hubiera cortado la luz o dado órdenes. La mansión quedó a oscuras mientras el pueblo dormía, y en esa oscuridad los secretos se asentaron en los rincones como polvo. El día siguiente traería presentaciones, confrontaciones y revelaciones. Mañana la viuda asistiría a la iglesia, escandalizando a la mitad de la congregación y fascinando a la otra mitad. Pero esta noche, en el silencio entre la llegada y la aceptación, la señorita Marple sintió el familiar hormigueo del peligro inminente. Alguien en St. Mary Mead moriría pronto. Lo sabía con la certeza de décadas pasadas, viendo cómo la naturaleza humana se precipitaba hacia la violencia. La única pregunta que quedaba era si la viuda sería víctima o artífice. El domingo por la mañana la viuda fue a la iglesia. Entró en la capilla de St. Mary Mead 20 minutos antes de la misa, lo que permitió un tiempo máximo para observarla y juzgarla. Su vestido negro seguía siendo apropiado para el luto, pero el corte sugería la sastrería parisina. Una sencilla cruz colgaba de su cuello, de plata en lugar de oro, lo que desconcertó a quienes esperaban una ostentación llamativa. La señorita Marple ocupó su banco habitual, el tercero por la izquierda desde el frente. Desde allí podía observar tanto a los feligreses como a cualquiera que entrara. La viuda eligió un asiento al fondo, un lugar modesto para alguien que supuestamente ansiaba atención. Sus sirvientes permanecieron en Thornfield. Su ausencia era práctica, no irrespetuosa. Difícilmente se podía esperar que los musulmanes asistieran a los servicios anglicanos. El reverendo Clemente dirigió la oración matutina con su habitual delicadeza y competencia. Su sermón versó sobre la caridad hacia los extranjeros, basándose en el pasaje del Levítico sobre la acogida a los forasteros, sutil como una pala pero con buenas intenciones. Tras la ceremonia, se formaron líneas de batalla en el césped de la iglesia. La señora Price Radley, cuya familia había vivido en St. Mary Mead durante 6 generaciones, se colocó cerca de la puerta como una inspectora de aduanas. Cuando la viuda salió, recibió un gesto tan breve que apenas podía considerarse un saludo. Dolly Bantry, siempre bondadosa a pesar de los prejuicios de su marido, se acercó con genuina calidez. Se presentó en un inglés claro y firme, como si el volumen compensara las barreras del idioma. «Hablo un inglés perfecto», respondió la viuda, con un marcado acento pero una gramática sorprendentemente sofisticada. «Mi tercer marido fue diplomático británico en Ankara. De él aprendí su idioma, aunque quizá no a la perfección». Dolly se sonrojó al darse cuenta de su propia suposición. Varios aldeanos se acercaron sigilosamente, la curiosidad venciendo la cautela. El nombre de la viuda resultó difícil de pronunciar para los angloparlantes. Aisha se convertía en Aisha para algunos, en Aisha para otros. Ella no corregía a nadie, y parecía divertirse con las variaciones. Miss Marple mantuvo las distancias, observando las interacciones en lugar de participar.
La viuda respondía a las preguntas con una soltura propia de la práctica. Sí, había vivido en Estambul la mayor parte de su vida. Sí, todos sus maridos habían muerto trágicamente. Sí, comprendía que su llegada pudiera resultar extraña para los pueblos ingleses. El coronel Bantry, envalentonado por la iniciativa de su esposa, formuló la pregunta que otros susurraban: ¿por qué había elegido ella específicamente St. Mary Mead? La sonrisa de la viuda se desvaneció. Su mirada recorrió a los aldeanos allí reunidos con repentina intensidad. Porque yo pensaba que nadie conocería mi historia, dijo en voz baja. Porque un pueblo pequeño podría ofrecer lo que una gran ciudad no puede. Paz, tal vez, olvido, si Dios quiere. La honestidad acalló a varios críticos, pero no todos. La señora Blacklock, dueña de la tetería y considerada guardiana de la moral del pueblo, formuló su pregunta con una dulzura ácida. 3 maridos parecían una desgracia extraordinaria. ¿Acaso las autoridades de esos otros países se habían cerciorado de las causas naturales? La viuda adoptó una postura rígida. Cuando habló, su voz resonó en el cementerio con una fuerza inesperada. ¿Qué estás insinuando exactamente? Que soy una viuda negra, sí. Esa es tu expresión inglesa. Mujer que mata maridos por dinero. Quizás tengas pruebas. Quizás deberías llamar a la policía en lugar de esconder veneno en el té y las sonrisas. La confrontación causó revuelo entre la multitud. Algunos se alejaron de la señora Blacklock, avergonzados por su franqueza. Otros asintieron con aprobación, complacidos de que alguien hubiera expresado su opinión. El reverendo Clement intervino con risas nerviosas y ofreció refrigerios. La multitud se dispersó en facciones, formándose alianzas antes de que se cerrara la puerta de la iglesia. La señorita Marple regresó a casa caminando junto a su sobrina nieta, que había venido desde Londres para pasar el fin de semana. ¿Qué opinas de ella?, preguntó la joven. La señorita Marple lo pensó detenidamente. La viuda era inteligente, sin duda. Tenía una educación que iba más allá de lo que su apariencia dramática sugería. Había previsto hostilidad, pero optó por afrontarla en lugar de apaciguarla. Ella espera ser acusada, dijo finalmente la señorita Marple. La cuestión es si lo espera porque es culpable o porque ya ha sufrido falsas acusaciones. Para el lunes por la tarde, el pueblo se había dividido en campamentos. El grupo suspicaz, liderado por las señoras Price Ridley y Blacklock, comenzó a investigar el pasado de la viuda. Se enviaron telegramas a Londres solicitando archivos de periódicos sobre las 3 muertes. El coronel Bantry escribió a sus contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores buscando información sobre ciudadanos turcos con antecedentes sospechosos. El grupo solidario, más pequeño pero muy activo, organizó un comité de bienvenida. Dolly Bantry reclutó miembros para una merienda que se celebraría el jueves. Insistió en que la caridad cristiana exigía que le dieran a la viuda una oportunidad justa para demostrar su hospitalidad. El doctor Haydock se mantenía en una posición intermedia. Lo habían llamado a Thornfield 2 veces más, una por el criado que se había cortado gravemente la mano al desembalar cajas, y otra por la viuda, que se quejaba de fuertes dolores de cabeza. En ambas visitas no se detectó nada siniestro, solo los problemas habituales de una mudanza. Sin embargo, durante su visita del martes, le confesó a la señorita Marple que algo le parecía fingido. Los dolores de cabeza de la viuda parecían bastante reales, pero sus preguntas seguían siendo extrañas. Preguntó por los síntomas de diversos venenos. Inquirió qué plantas locales eran tóxicas. Quería saber con qué rapidez las autopsias inglesas detectaban sustancias extrañas. Para protegerse, alegó repetidamente. Con sus antecedentes, temía convertirse en un objetivo. Miss Marple sirvió el té y asimiló la información. La protección implicaba una amenaza. La amenaza implicaba enemigos. Los enemigos podrían seguir a una viuda desde Estambul hasta Inglaterra si sus motivos resultaban lo suficientemente fuertes. El miércoles llegaron visitas inesperadas a Thornfield. Un hombre y una mujer llegaron en taxi desde la estación de tren. Su equipaje sugería una estancia prolongada. El hombre vestía trajes caros de corte continental. La mujer lucía una elegancia sencilla que la delataba como alguien acostumbrada a la riqueza. En cuestión de horas, el pueblo supo quiénes eran. Mehmet Yilmaz, socio del primer marido de la viuda, había viajado desde Estambul con su esposa. Habían venido a tratar asuntos pendientes relacionados con la naviera, asuntos que debían resolverse antes de que la viuda pudiera establecerse definitivamente en Inglaterra.
Su llegada inquietó a la señorita Marple más que la de la viuda. La presencia de 2 ciudadanos turcos en St. Mary Mead en el lapso de una semana sugería coordinación, más que coincidencia. La merienda del jueves en casa de Dolly Bantry transcurrió con una cortesía forzada. La viuda asistió, vestida con menos formalidad que de costumbre. Trajo regalos, pequeños recuerdos de Estambul, cerámica pintada a mano, cajas de lokum, que ella llamaba delicias turcas, y una hermosa alfombra de oración para la iglesia. Su generosidad impresionó a los presentes, aunque la señora Blacklock comentó con amargura que el dinero manchado de sangre se gasta con facilidad. La viuda habló de su infancia en Estambul, de su educación en colegios suizos, de sus matrimonios con hombres que parecían amables, hasta que el destino intervino. Lloró al describir el ahogamiento de su primer marido, lágrimas sinceras que enternecieron incluso a los corazones más escépticos. Miss Marple asistió, pero apenas participó en la conversación. En lugar de eso, observó las manos de la viuda, notando cómo temblaban cuando surgían ciertos temas, miedo o cálculo. Ambos provocaban reacciones físicas similares. Cuando los invitados se marchaban, la señorita Marple oyó un fragmento de conversación entre la viuda y el señor Yilmaz. Hablaban turco rápidamente, sin darse cuenta de que la señorita Marple estaba a su alcance, detrás del seto del jardín. No entendía las palabras, pero el tono transmitía el significado. Yilmaz habló con urgencia, casi con ira. La viuda respondió a la defensiva, alzando la voz. Una frase resonó con claridad, repitiéndose 2 veces. La viuda la pronunció como una maldición o una plegaria. Demasiado tarde. La señorita Marple guardó esto en el archivo, otra pieza de un rompecabezas cuya imagen permanecía oculta. Para el viernes ya se habían enviado las invitaciones para la cena que ofrecía la viuda. Anunció que sería la anfitriona de una auténtica velada inglesa en Thornfield. Sin embargo, este gesto de agradecimiento por la acogida del pueblo tuvo un tono ambiguo. 20 personas recibieron invitaciones. Familias prominentes, líderes comunitarios, personas cuya aprobación podría facilitar su integración. Miss Marple recibió la suya por mensajero. El sobre era de papel grueso color crema con su nombre escrito en elegante caligrafía. Ella aceptó naturalmente. Difícilmente se puede resolver un misterio desde la periferia. La cena estaba prevista para el sábado por la noche. 7 platos, prometía la invitación. Música, conversación, la hospitalidad turca fusionándose con la tradición inglesa. La señorita Marple sospechaba que la velada depararía mucho más de lo prometido. Sus instintos para afrontar la violencia se habían agudizado a lo largo de las décadas. Ahora susurraban con creciente insistencia. Alguien moriría en esa cena. La única pregunta que quedaba era qué invitado no saldría vivo de Thornfield. El sábado por la noche llegó con un calor inusual para la época, como si noviembre hubiera olvidado su deber de enfriar. Thornfield resplandecía de luz. Cada ventana brillaba, la música flotaba por los jardines y las risas se extendían en un aire que olía a especias exóticas y a café asado inglés. Miss Marple llegó puntualmente, sin llegar tarde ni anticiparse sospechosamente. Su sobrino Raymond había conducido desde Londres para acompañarla, perplejo por su insistencia en asistir. La viuda recibía a los invitados en un vestíbulo transformado. Alfombras turcas cubrían la fría piedra inglesa. Lámparas de latón proyectaban sombras doradas. Un imponente arreglo de rosas blancas presidía una mesa con incrustaciones de nácar. «Bienvenidos, bienvenidos», dijo la viuda a cada llegada, con un inglés más fluido esa noche, como si lo hubiera ensayado. «Mi casa se convierte en su casa. Por favor, siéntanse como en casa». Vestía seda carmesí intensa, una ruptura con el luto riguroso que escandalizó a algunos invitados. Esmeraldas rodeaban su cuello, piedras lo suficientemente grandes como para financiar una pequeña guerra. Su anterior discreción había desaparecido, reemplazada por una ostentación que rayaba en la agresividad. La lista de invitados reflejaba la jerarquía de St. Mary Mead: el coronel y la señora Bantry, el reverendo Clemente y su esposa, el doctor Haydock, la señora Price Ridley, quien asistió principalmente para recabar información, la señora Blacklock, que vino a confirmar sus sospechas, varios comerciantes, terratenientes y profesionales que conformaban la base social del pueblo.
El señor Yilmaz y su esposa ejercieron de anfitriones oficiosos, moviéndose por las habitaciones con una soltura casi ensayada. Yilmaz hablaba un inglés excelente, con un acento apenas perceptible. Su esposa permanecía más discreta, observando con ojos penetrantes que no pasaban por alto ningún detalle. La cena tuvo lugar en el comedor transformado. La viuda había conservado la mesa de roble inglés de Thornfield, pero la había engalanado con esplendor turco. La plata relucía sobre los manteles bordados. El cristal reflejaba la luz de las lámparas y esparcía arcoíris. Cada puesto incluía cubiertos ingleses y pequeñas tazas de cobre para el café turco. La conversación fluyó con cierta torpeza al principio. La reserva inglesa chocaba con el entusiasmo turco por contar historias. La viuda animó a sus invitados a que le hicieran preguntas, las que quisieran sobre su vida y su país. La señora Price Ridley aprovechó la oportunidad. ¿Cómo había muerto exactamente el primer marido? La sonrisa de la viuda no se desvaneció. Kemal se ahogó en el Bósforo durante una tormenta. Su yate zozobró. Recuperaron su cuerpo 3 días después. Las autoridades turcas investigaron a fondo y solo hallaron tragedia, no crimen. Y la segunda, insistió la señora Blacklock. Cayó del balcón de un hotel en Venecia. Paolo había estado bebiendo en exceso. La caída se consideró accidental, aunque su familia prefirió creer lo contrario. Impugnaron su testamento durante 2 años antes de aceptar la derrota. La tercera, preguntó el coronel Bantry, dejando al descubierto, con su franqueza militar, la evasiva Cortés. Richard falleció de un paro cardíaco en Viena. Su muerte fue repentina e inesperada, pero la autopsia lo confirmó. Tenía 67 años, sobrepeso e hizo caso omiso de las advertencias médicas. Su muerte fue lamentable, pero no misteriosa. El relato heló la habitación. La viuda expuso los hechos sin emoción, como si leyera una lista de la compra en lugar de narrar tragedias personales. Miss Marple lo observó. El dolor genuino solía resistirse a una descripción tan clínica. O bien la viuda había ensayado sus respuestas hasta agotarse por completo, o bien nunca había sentido nada. La comida se desarrolló a lo largo de 7 platos, tal como se había prometido. Asado inglés acompañado de pilaf turco, verduras preparadas con especias desconocidas, pasteles bañados en miel y frutos secos. Cada plato reflejaba el tema que la viuda había expresado, la convergencia de culturas en una misma mesa. El vino corría a raudales, desatando las lenguas y bajando las guardias. El señor Yilmaz propuso un brindis por los nuevos comienzos en pueblos antiguos, por la amistad más allá de las fronteras, por olvidar el pasado honrando la memoria. Las copas se alzaron. Sonó el cristal. Entonces el señor Yilmaz se desplomó. El estruendo de su caída interrumpió la conversación. Su esposa gritó, un grito que contenía palabras en turco que no necesitaban traducción. El doctor Haydock fue el primero en llegar hasta él, arrodillándose junto al cuerpo tendido. Le tomó el pulso, la respiración y las pupilas. Su rostro se ensombreció. Que alguien me traiga mi bolso del pasillo, ordenó, rápido. Pero todos los presentes conocían la verdad. El rostro de Yilmaz había adquirido un tono antinatural. Su respiración era entrecortada y tenía espuma en las comisuras de los labios. Veneno. La viuda se quedó paralizada, con el rostro pálido como el papel. Se tambaleó ligeramente y Raymond la sujetó del codo antes de que cayera. ¿Qué está pasando?, susurró. Mehmet. ¿Qué le ocurre a Mehmet? La señora Yilmaz se arrodilló junto a su esposo, acunando su cabeza y llorando. Habló en turco con palabras rápidas y urgentes que podrían haber sido oraciones o maldiciones. El doctor Haydock trabajó frenéticamente. Le administró todas las medidas de emergencia que le permitía su práctica rural. Pero las convulsiones de Yilmaz empeoraron y su respiración se hizo más dificultosa. En 10 minutos, estaba muerto. El silencio descendió como un sudario. 20 personas permanecían de pie en un comedor que había prometido celebración y en cambio había traído la muerte. El coronel Bantry tomó el mando con eficiencia militar. Nadie sale de esta habitación. Nadie toca nada. Acordonamos la zona hasta que llegue la policía. La viuda recuperó la voz, aunque sonaba quebrada y extraña. El vino. Algo en el vino. Todos bebimos de las mismas botellas. Sin embargo, observó la señora Blacklock con venenosa satisfacción. El señor Yilmaz tenía su propia copa, distinta a las demás. La vi servirse usted misma, señora Demir.
Un vino especial, dijo, para su querido amigo. La acusación flotaba en el aire como humo. El rostro de la viuda pasó de la sorpresa a la furia. Me acusan de asesinato en mi propia casa. ¿Creen que yo envenenaría al socio de mi marido, un hombre que me ha estado ayudando con mis finanzas? Ayudándote, añadió fríamente la señora Price Ridley. O amenazándote. La viuda se abalanzó hacia adelante, presa de la rabia y la razón. Raymond y el doctor Haydock la sujetaron antes de que alcanzara a su acusador. En medio del caos, Miss Marple permaneció inmóvil. Se había acercado al aparador inmediatamente después del desmayo de Yilmaz, colocándose cerca de las botellas de vino y las vasijas de servir. Sus ojos penetrantes lo catalogaron todo. La jarra de cristal que había contenido el vino especial de Yilmaz, ahora vacía. Las tazas de café de cobre, algunas usadas y otras impecables. Los platitos de delicias turcas dispuestos con esmero. La jarra de agua, con gotas de condensación en los bordes. Alguien había planeado este asesinato meticulosamente. El método sugería conocimiento sobre venenos. El momento elegido indicaba que tenía acceso al comedor antes de la llegada de los invitados. La víctima suscitó interrogantes sobre el móvil que iban más allá de los simples rumores del pueblo. Pero la señorita Marple notó algo más, un detalle que la inquietaba más que el propio asesinato. La señora Yilmaz, viuda desconsolada, no mostró sorpresa alguna cuando su esposo se desplomó. Su grito fue más bien una reacción de sorpresa ante el momento en que ocurrió el suceso que ante el hecho en sí. Ella sabía que algo iba a suceder esa noche. La única pregunta era si lo había orquestado, presenciado o simplemente lo esperaba basándose en conocimientos previos. La policía llegaría en menos de una hora. El inspector Craddock de Scotland Yard tomaría el mando, tras haber llamado directamente por teléfono al coronel Bantry a Londres. Hasta entonces, 20 sospechosos permanecieron atrapados en una habitación con un cadáver y un asesino. La cena que ofreció la viuda había cumplido su promesa. En efecto, las culturas se habían encontrado en su mesa. Se habían conocido a raíz de un asesinato. El inspector Craddock llegó a medianoche, su coche deslizándose en la oscuridad como si fuera justicia tardía. Llegó acompañado de 2 agentes, un fotógrafo de la policía y una expresión sombría que sugería que este caso le arruinaría el fin de semana. A Scotland Yard no le gustaban los asesinatos en casas de campo, sobre todo los que involucraban a ciudadanos extranjeros y complicaciones diplomáticas. El comedor permanecía tal como lo había dejado la muerte. El cuerpo de Yilmaz yacía cubierto con un mantel. Su viuda sentada a su lado velaba el cuerpo. Los demás invitados ocupaban el salón bajo la supervisión del coronel Bantry, separados pero aún sin ser interrogados. Miss Marple se había colocado cerca de la chimenea, observando sin parecerlo. Sacó su labor de punto del bolso. Las agujas tintineaban con un ritmo constante, mientras su mente repasaba las inconsistencias. El inspector Craddock era más joven de lo que ella esperaba, quizá de 40 años, con ojos inteligentes y un porte que aunaba cortesía y autoridad. Observó la escena con meticulosidad, antes de dirigirse a los presentes. Entiendo que ha sido una noche impactante. Sin embargo, les pido a todos que permanezcan disponibles para ser interrogados. Nadie abandonará Thornfield hasta que haya tomado las declaraciones preliminares. La señora Price Ridley se indignó al ser detenida como una delincuente común. Su marido, un magistrado, se enteraría de este trato. Craddock ignoró su protesta. Comenzó con la viuda, cuya compostura había regresado aunque sus manos aún temblaban. Se sentaron en la biblioteca, una habitación que la viuda había dejado con un estilo predominantemente inglés. Libros de cuero cubrían las paredes. El fuego crepitaba en la chimenea y el aroma a tabaco de la pipa del anterior propietario aún flotaba en el aire. Señora Demir, comenzó Craddock, formal y distante. Tal vez podría explicar su relación con el difunto. La viuda se enderezó en su silla, sosteniendo su mirada directamente. Mehmet Yilmaz era socio de mi primer marido, Kemal. Cuando Kemal se ahogó, Mehmet me ayudó a gestionar los asuntos de la naviera. No éramos amigos propiamente dichos, pero mantuvimos una relación profesional durante 15 años. ¿Por qué viajó desde Estambul para visitarte aquí? Su vacilación duró apenas un segundo, pero la señorita Marple la notó. La viuda había preparado respuestas para las preguntas esperadas, pero esta indagaba más de lo previsto. Había asuntos financieros que requerían solución. Documentos que necesitaban firmas. Disputas sobre los activos de la empresa que debían resolverse antes de que pudiera retirarme definitivamente del negocio.
Disputas, repitió Craddock, alzando la voz con tono más cortante. Del tipo que podría desembocar en violencia. Del tipo que los abogados manejan en sus oficinas, no mediante veneno en cenas. Sin embargo, murió en tu mesa, bebiendo el vino que tú mismo le serviste. La viuda perdió un poco el control. Yo no maté a Mehmet. ¿Por qué iba a invitarlo a mi casa, invitar a 20 testigos y envenenarlo a la vista de todos? Esto no tiene sentido. A menos que, sugirió Craddock en voz baja, quisieras testigos. Querrías dejar claro que su muerte ocurrió públicamente, fuera de tu control. Un asesino astuto podría escenificar precisamente una escena así para desviar las sospechas. La viuda se levantó de golpe, haciendo rechinar la silla contra el suelo. He sobrevivido a la muerte de 3 maridos. He soportado investigaciones en 3 países. Las autoridades siempre se quedan sin nada porque no hay nada que encontrar. Ahora vengo a Inglaterra buscando paz, y en una semana un hombre muere en mi casa. ¿Creen que es una coincidencia? ¿Creen que soy tan estúpida como para traer la muerte conmigo a propósito? Creo, dijo Craddock con voz más dura, que usted es una mujer con considerable experiencia en interrogatorios policiales. Creo que 3 maridos muertos y ahora un 4.º hombre muerto conforman un patrón que ningún investigador puede ignorar. Y creo que permanecerá en Thornfield bajo custodia policial hasta que yo decida si la acuso de asesinato. La viuda se dejó caer en su silla, derrotada. Acúseme si es necesario. No puedo impedir que se haga justicia inglesa, aunque se trate de prejuicios ingleses disfrazados de leyes. Craddock dedicó las siguientes 3 horas a entrevistar a los invitados. Cada declaración aportaba detalles que reforzaban el caso contra la viuda. La señora Blacklock juró haber visto a la viuda servir el vino de Yilmaz de una jarra aparte, alegando que era una añada especial de su colección personal. El coronel Bantry confirmó que Yilmaz y la viuda habían discutido a principios de semana, a gritos en turco, frente a la oficina de correos. El doctor Haydock informó del inusual interés de la viuda por los venenos, sus preguntas sobre toxinas y síntomas. La señora Yilmaz, desconsolada y apenas coherente, sollozó diciendo que su marido se había asustado. Había descubierto algo sobre la muerte del primer marido de la viuda, algo que le hizo dudar de si el ahogamiento había sido realmente un accidente. Cada declaración apretaba más el lazo. A las 3 de la madrugada, Craddock había tenido noticias de todos menos de la señorita Marple. La encontró aún en el salón, bordando con las agujas lo que parecía ser una bufanda. Señorita Marple. Jane Marple. El coronel mencionó que usted observa cosas que otros pasan por alto. La señorita Marple sonrió con dulzura. Simplemente presto atención, inspector. Un hábito forjado a lo largo de muchos años de vida en el pueblo. ¿Qué observaste esta noche? Dejó su labor de punto, juntando las manos con deliberado cuidado. Observé que el señor Yilmaz parecía nervioso durante toda la velada. No asustado propiamente dicho, sino que presentía algo desagradable. Observé que su esposa vigilaba constantemente a la viuda, con una expresión que yo calificaría de calculadora más que amistosa. Observé que la propia viuda pareció casi aliviada cuando Yilmaz se desplomó, como si confirmara una sospecha en lugar de sentir conmoción. Aliviado, repitió Craddock. Eso sin duda confirma la culpabilidad. O este bien, alimenta un miedo que resultó estar justificado. Si alguien te amenaza y luego muere repentinamente, el alivio y la culpa se parecen mucho desde fuera. Craddock la estudió con renovado interés. ¿Crees que es inocente? Creo, dijo Miss Marple con cautela, que este asesinato es o bien extraordinariamente estúpido o extraordinariamente ingenioso. La viuda me parece una mujer inteligente. Si pretendía matar al señor Yilmaz, ¿de verdad lo haría en una cena en su propia casa con 20 testigos? ¿No elegiría un método menos teatral, menos obviamente vinculado a ella? Tal vez se valió de esa misma lógica para protegerse. Tal vez calculó que la audacia le serviría de coartada. Tal vez. Pero me pregunto, inspector, si ha considerado quién más podría beneficiarse de que la muerte de Yilmaz ocurriera en casa de la viuda. ¿Quién más podría desear su muerte y que la culparan a ella? Craddock frunció el ceño. Estás insinuando que la viuda está siendo incriminada. Sugiero que 3 maridos muertos sirven de conveniente tapadera para un 4.º hombre fallecido. Si alguien quisiera cometer un asesinato y escapar de las sospechas, ¿acaso podría encontrar mejor chivo expiatorio que una mujer ya bajo sospecha? El inspector asimiló esto, aunque su certeza flaqueó ligeramente.
Había basado su caso en patrones y probabilidades. Miss Marple ofreció una interpretación alternativa que complicó su solución tan precisa. ¿Tiene usted pruebas que respalden esta teoría? Todavía no. Pero tengo preguntas. ¿Por qué la señora Yilmaz no se sorprendió por el colapso de su esposo? ¿Por qué estaba Yilmaz realmente en Inglaterra, más allá de la explicación financiera que se dio? ¿Quién tuvo acceso al comedor antes de que comenzara el servicio de cena? Y, lo más importante, ¿qué descubrió Yilmaz sobre la muerte del primer esposo que lo asustó tanto? Craddock se levantó, visiblemente exhausto. Tendré en cuenta sus argumentos, señorita Marple, pero hasta que tenga motivos para creer lo contrario, la señora DeMere sigue siendo mi principal sospechosa. Tenía motivos, oportunidad y un historial que no se puede ignorar. Por supuesto, inspector, simplemente le sugiero que mantenga su investigación abierta a otras posibilidades. Los asesinatos en pueblos rara vez son tan simples como parecen a primera vista. Al amanecer en St. Mary Mead, la viuda permanecía sentada en su biblioteca bajo custodia policial. Craddock no la había arrestado formalmente, pero tampoco le había concedido la libertad. El pueblo amaneció con un escándalo que superaba todos los rumores anteriores. Asesinato en Thornfield. Sospechosa, una viuda extranjera. Empresario turco envenenado en una cena. Para la hora del desayuno, la opinión pública la había condenado por completo. Solo la señorita Marple albergaba dudas, y sus dudas se estaban convirtiendo en la certeza de que algo mucho más complejo se estaba desarrollando. Alguien había cometido un asesinato. Pero aún estaba por descubrir si ese alguien era el sospechoso obvio o un jugador más astuto. El juego, como podría haber dicho Sherlock Holmes, había comenzado. El domingo por la mañana llegó una niebla que envolvió a St. Mary Mead en un silencio gris. Miss Marple se despertó temprano, dándole vueltas a detalles que no terminaban de encajar. Preparó té y tostadas, y luego sacó la carta que había recibido 3 semanas antes de su amiga misionera en Ankara. Querida John, comenzaba la carta, preguntaste sobre las costumbres turcas en torno a la muerte y el duelo. La cultura turca valora el honor por encima de casi todo lo demás. Una viuda que pierde a varios maridos se enfrenta a sospechas independientemente de las circunstancias. La sociedad la juzga con dureza. Muchas mujeres en esta situación abandonan Turquía para escapar de la vergüenza, incluso siendo completamente inocentes. La señorita Marple releyó este pasaje 2 veces. La huida de la viuda a Inglaterra adquirió un significado diferente al ser vista desde un contexto cultural, en lugar de desde una perspectiva criminal. Terminó el desayuno y caminó hasta Thornfield, a pesar del frío húmedo. El inspector Craddock había establecido allí su cuartel general provisional, transformando el salón en su centro de operaciones. El agente de policía de la puerta la reconoció de la noche anterior. El inspector Craddock dejó instrucciones de que se le permitiera entrar si llamaba señorita Marple. Lo encontró rodeado de informes, fotografías y bolsas con pruebas. Su agotamiento se había transformado en la fatiga de ojos hundidos propia de una investigación sin dormir. He estado investigando venenos, dijo sin rodeos. Los síntomas coinciden con varias sustancias. Estricnina, tal vez. Ciertos alcaloides. La autopsia confirmará los detalles, pero la causa de la muerte es claramente una intoxicación. Miss Marple se sentó en una silla sin ser invitada. ¿Ha considerado la importancia del momento, inspector? El señor Yilmaz alzó su copa para brindar. Todos lo observaban. El envenenador eligió el momento más público posible para que la dosis hiciera efecto, lo cual apoya mi teoría de que la viuda lo orquestó deliberadamente. Necesitaba el mayor número posible de testigos para demostrar su aparente inocencia. O el máximo número de testigos para asegurar que alguien presenció las acciones del verdadero envenenador. El teatro funciona en ambos sentidos. Craddock se frotó las sienes. La defiendes con demasiada insistencia para alguien que apenas la conoce. Defiendo la lógica, inspector. Ayer por la tarde estuve conversando con la esposa del reverendo Clement, quien pasó una temporada considerable en Constantinopla durante su juventud. Me explicó ciertas realidades sobre las viudas turcas que merecen consideración. Miss Marple relató lo que había aprendido. El estigma social, la vulnerabilidad económica, la necesidad de volver a casarse para sobrevivir, la forma en que la sociedad culpaba automáticamente a las mujeres cuando sus maridos morían jóvenes. La señora DeMere se casó 3 veces, no por codicia sino por desesperación.
Cada marido le brindó la seguridad que de otro modo no habría podido obtener. Sus muertes la hicieron cada vez más sospechosa, hasta que le resultó imposible permanecer en Turquía. Eso explica su presencia en Inglaterra, pero no la muerte del señor Yilmaz en su comedor. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Ha investigado a fondo a la señora Yilmaz. La viuda en sí interesa a todo el mundo, pero la viuda de la víctima de anoche apenas ha recibido atención. Craddock consultó sus notas. Elif Yilmaz, casada con Mehmet, durante 18 años. Sin hijos. Rica por herencia. Acompañó a su esposo a Inglaterra, supuestamente para apoyar su negocio con la señora Demir. Aparentemente, repitió la señorita Marple. Esa palabra encierra muchísimas dudas, inspector. No tengo pruebas que sugieran que la señora Yilmaz envenenó a su propio marido. Tienes a una mujer afligida que no mostró sorpresa alguna cuando él se desplomó. Tienes a una esposa que inmediatamente acusó a la señora Demir sin considerar otras posibilidades. Tienes a alguien que se beneficia económicamente de su muerte mientras se asegura de que la culpa recaiga en otro. Craddock la estudió con renovada atención. ¿Crees que la señora Yilmaz asesinó a su marido e incriminó a la señora Demir? Creo que esa posibilidad merece la misma investigación que la explicación más sencilla. En mi experiencia, inspector, la solución más conveniente suele ocultar algo mucho más complejo. Antes de que Craddock pudiera responder, un agente entró con noticias urgentes. Los resultados de la autopsia habían llegado antes de lo previsto debido a las circunstancias sospechosas. Los hallazgos preliminares confirmaron un envenenamiento, concretamente por un alcaloide poco común presente en ciertas plantas de Oriente Medio. Ese detalle pareció sellar el destino de la viuda. Solo alguien con amplios conocimientos de plantas turcas podría haber obtenido una toxina tan exótica. A menos que, sugirió en voz baja la señorita Marple, alguien deseara crear precisamente esa impresión. Dejó a Craddock con su investigación y recorrió el pueblo, observando las reacciones ante el escándalo. La tetería bullía de rumores confirmados. La señora Blacklock, como anfitriona, relataba cómo había sospechado de la viuda desde el principio. Las extranjeras viudas siempre eran peligrosas. Todo el mundo lo sabía. En la oficina de correos, la señorita Marple se encontró con el doctor Haydock recogiendo su correo. «¡Qué negocio más terrible!», murmuró. «Debería haberlo previsto. Todas esas preguntas sobre venenos. Estaba investigando métodos mientras planeaba el asesinato. O investigando sobre protección mientras temía ser el objetivo», replicó Miss Marple. «El miedo y la culpa plantean preguntas similares, doctor». Frunció el ceño. «¿Crees que es inocente?» «Creo que las pruebas en su contra son casi demasiado perfectas. Parecen un decorado de teatro en lugar de una escena del crimen auténtica». La señorita Marple pasó la tarde en su cabaña con libros de consulta prestados de la biblioteca del vicario. Investigó sobre la cultura turca, la historia otomana, las prácticas comerciales en Estambul y las complejidades del transporte marítimo internacional. Al anochecer, las piezas habían comenzado a formar un patrón que la inquietaba profundamente. La niebla se espesó al caer la noche. Miss Marple se envolvió en un cálido chal y regresó a Thornfield, donde las luces brillaban en cada ventana. La viuda permanecía sentada en su biblioteca, aún bajo vigilancia pero ya sin ser interrogada. Parecía de algún modo disminuida, como si el peso de la sospecha la hubiera comprimido físicamente. «Señora Demir», dijo la señorita Marple con dulzura, «me pregunto si podría hablar con usted brevemente». La viuda la miró con una cautela extenuada. «También has venido a acusarme a mí. Todos creen que soy una asesina. ¿Por qué ibas a ser diferente? Vain, porque creo que alguien está usando tu historia como pretexto para encubrir su propio crimen. Vain, porque 3 maridos muertos te hacen vulnerable a una culpa que tal vez no merezcas». A la viuda se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eres la primera inglesa que dice esto. Los demás, al ver a una extranjera con dinero, se imaginan cosas peores». «Háblame de tu primer marido», pidió la señorita Marple. «Háblame del ahogamiento de Kemal». Las manos de la viuda se retorcían en su regazo. Kemal era un buen hombre, pero imprudente. Sacó el yate en plena tormenta a pesar de las advertencias. Le rogué que no fuera. Se rió y dijo que las tormentas turcas no eran nada comparadas con su valentía. Encontraron su cuerpo 3 días después, atrapado en redes de pesca cerca de la costa asiática. Y Mehmet Yilmaz era socio de Kemal en el negocio naviero. Sí,
Mehmet me ayudó a vender mi parte después de la muerte de Kemal. Se encargó de los detalles para que pudiera sobrellevar el duelo sin preocupaciones. Sin embargo, llegó a Inglaterra buscando resolver disputas. ¿Qué disputas persistían después de 15 años? La viuda vaciló. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro apenas audible. Mehmet descubrió que el yate de Kemal había sido saboteado. Alguien había dañado el mecanismo de dirección. La tormenta no mató a mi esposo. Alguien orquestó su muerte y la hizo parecer un accidente. Miss Marple asimiló la revelación. ¿Sabía Mehmet quién había saboteado el yate? Él sospechaba. Por eso vino a Inglaterra, para enfrentarse a la persona que creía responsable. ¿Y de quién sospechaba? Antes de que la viuda pudiera responder, Craddock entró en la biblioteca acompañado de la señora Yilmaz. La mujer turca había dejado de llorar. Su rostro reflejaba determinación, no dolor. Señora Demir, dijo Craddock formalmente, tengo nueva información que requiere su respuesta. La señora Yilmaz afirma que usted amenazó a su esposo 2 días antes de su muerte. Tiene cartas suyas en las que le exigía que detuviera la investigación sobre su pasado. Afirma que usted mencionó específicamente el veneno como solución para los hombres entrometidos. La viuda se puso de pie, perdiendo finalmente la compostura. Mentiras, todo mentiras. Elif me odia desde que murió Kemal. Quería que se casara con su hermana. Cuando se casó conmigo, jamás me perdonó. La señora Yilmaz sonrió con frialdad. Siempre fuiste una mentirosa dramática. Envenenaste a Kemal igual que envenenaste a Mehmet. Mi esposo por fin tenía pruebas. Por eso lo mataste antes de que pudiera revelar la verdad. Las dos mujeres se miraron fijamente a través de la biblioteca. 15 años de enemistad cristalizándose en ese momento. Miss Marple los observó a ambos con atención. Uno mentía. La cuestión era cuál. ¿Y si el mentiroso era también un asesino? La respuesta, sospechaba, yacía en algún lugar del pasado de Estambul, enterrada bajo 15 años de secretos y 3 muertes convenientes. El lunes por la mañana deparó otra sorpresa antes de que el pueblo hubiera terminado de asimilar el primer impacto. Llegó un telegrama de Estambul dirigido al inspector Craddock. La policía turca había concluido su revisión de la investigación sobre la muerte de Kemal Demir a petición de Scotland Yard. Nuevas pruebas sugerían que el ahogamiento no había sido accidental. Craddock leyó el telegrama 3 veces, y su expresión se ensombreció con cada lectura. El sistema de dirección del yate había sido manipulado deliberadamente. El análisis forense de los restos conservados confirmó la manipulación. Las autoridades turcas reabrieron el caso como homicidio y solicitaron la comparecencia inmediata de la señora Demir para ser interrogada. La viuda recibió la noticia con una extraña calma, como si la hubiera estado esperando. No puedo volver a Turquía, le dijo sencillamente a Craddock. Si regreso, moriré. Quizá en prisión, quizá durante el traslado. Alguien me quiere muerta, inspector. Y ese alguien tiene recursos y paciencia. ¿Quién te quiere muerto?, exigió Craddock. Dame nombres, pruebas, algo concreto. La viuda negó con la cabeza. Solo tengo sospechas, no tengo pruebas. Los negocios de Kemal involucraban a mucha gente peligrosa. Las rutas marítimas del Mediterráneo no están controladas únicamente por comerciantes honestos. Estás sugiriendo que se trata de crimen organizado y operaciones de contrabando. Sugiero que la empresa de mi esposo transportaba mercancía que a veces provocaba reacciones violentas. Tras su muerte, intenté desvincularme de esos vínculos. Quizás no lo conseguí como esperaba. Miss Marple había estado escuchando desde la puerta. Entró ahora, mientras su mente procesaba las implicaciones. Inspector, ¿podría ver ese telegrama? Craddock se lo entregó de mala gana. Miss Marple lo leyó con atención, anotando frases específicas. Esto indica que el mecanismo de dirección fue saboteado mediante una técnica específica, un método que requiere conocimientos especializados de construcción naval y de yates e ingeniería marítima. No es algo que una persona común pueda realizar. Craddock asintió, lo que sugiere implicación profesional, más que un crimen pasional. Sin embargo, la señora Yilmaz afirma que la viuda envenenó a Kemal. ¿Cómo es posible que una dama de la alta sociedad contrate saboteadores profesionales y a la vez administre personalmente el veneno? Los métodos son contradictorios. El inspector frunció el ceño. ¿Sugiere usted 2 asesinos diferentes? Sugiero que existen múltiples intereses en juego simultáneamente. La muerte de Kemal
Hace 15 años podría no tener ninguna relación con la de Yilmaz el sábado pasado. Partimos de la base de que existe una conexión porque ambos se conocían. Sin embargo, correlación no implica causalidad. La expresión de Craddock sugería que aquella distinción le resultaba inútil. Yo trabajo con pruebas, señorita Marple. Las pruebas apuntan a la señora DeMere, independientemente de la muerte que examinemos. Entonces, tal vez las pruebas hayan sido cuidadosamente dispuestas para apuntar exactamente a donde alguien desea que apunten. Antes de que Craddock pudiera responder, el doctor Haydock llegó con nuevos hallazgos de la autopsia. El veneno utilizado en Yilmaz había sido identificado como un glucósido derivado de la adelfa, común en todo el Mediterráneo, mortal si se prepara correctamente, casi imposible de detectar sin saber qué buscar. Adelfa, repitió la señorita Marple. He leído que en muchos jardines turcos se utiliza la adelfa como seto ornamental. En efecto, el doctor Haydock lo confirmó. La planta crece de forma silvestre en gran parte de la región. Cualquiera que tenga acceso a ella podría recolectarla. Así pues, nuestro exótico veneno turco es, en realidad, bastante común en la geografía adecuada, observó Miss Marple. Eso cambia considerablemente el abanico de sospechosos. Por la tarde llegó otro acontecimiento. Un abogado procedente de Londres, en representación de unos intereses que inicialmente se negaron a identificarse, solicitó una reunión privada con la viuda, el inspector Craddock, y portaba documentos sellados con impresionante validez legal. Miss Marple no había sido invitada, pero logró colocarse en el pasillo frente a la biblioteca donde tuvo lugar la reunión. La puerta no cerraba bien, por lo que el sonido se filtraba. El abogado habló con concisa eficiencia. Mi cliente desea adquirir las acciones restantes de la señora DeMere en la compañía naviera DeMere. Se ha preparado una generosa oferta. La transacción podría completarse de inmediato una vez que la señora DeMere dé su consentimiento y se resuelvan las complicaciones legales actuales. ¿Quién es su cliente?, preguntó Craddock. Esa información permanecerá confidencial hasta que la señora DeMere indique su disposición a negociar. La voz de la viuda resonó con ira. Jamás venderé esas acciones. Kemal fundó esa empresa. Es su legado. La protejo de quienes querrían corromper su creación. Las acciones valen una cantidad considerable de dinero, señaló el abogado. Dinero que podría financiar una defensa legal sólida contra los cargos de asesinato. La implicación era palpable: vender o enfrentarse a la condena, cooperar o ser destruido. Mi respuesta es no, afirmó la viuda tajantemente. Ahora váyase de mi casa. Tras la marcha del abogado, la señorita Marple llamó suavemente a la puerta de la biblioteca. Craddock la recibió con resignación. Supongo que lo has oído todo. Fue pura casualidad, le aseguró la señorita Marple. Estas casas antiguas tienen una acústica extraordinariamente buena. La viuda la miró con una expresión que rozaba la esperanza. Ya lo ve, alguien quiere mis acciones. Asesinaron a Kemal para desestabilizar el negocio. Asesinaron a Mehmet porque descubrió la verdad. Ahora intentan obligarme a vender mediante intimidación legal. ¿Quiénes son?, volvió a preguntar Craddock. Seguro que tienes alguna idea. La viuda se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. Cuando habló, su voz llevaba el peso de secretos largamente guardados que por fin salían a la luz. El socio de Kemal no era solo Mehmet Yilmaz. Había un tercer hombre, un inglés que facilitaba conexiones para rutas a través de puertos controlados por Gran Bretaña. Invirtió fuertemente en la compañía. Cuando Kemal falleció, este socio quiso comprar mis acciones. Me negué. La compañía valía mucho más de lo que ofrecía, y sospechaba que su interés no era de fiar. El nombre de este socio presionó Craddock. La viuda se volvió hacia ellos. Ese es el problema, inspector. Nunca lo conocí. Kemal mantuvo esa relación en secreto. Toda la correspondencia pasaba por intermediarios. Todos los pagos se gestionaban a través de bancos suizos. Pero Mehmet lo sabía. Mehmet llevaba 15 años intentando identificar a ese socio silencioso. Creía que esa persona había matado a Kemal. Vino a Inglaterra porque por fin tenía pruebas. ¿Y dónde está ahora esa prueba?, preguntó la señorita Marple en voz baja. El rostro de la viuda se contrajo. Eso es lo que he estado buscando desde que murió Mehmet. Llevaba consigo documentos que revelarían la identidad de su pareja. Esos documentos han desaparecido. Craddock se dirigió a la puerta y llamó a sus agentes. En cuestión de minutos, registraban la habitación de Yilmaz
en la posada del pueblo donde se alojaba con su esposa. La señorita Marple los acompañó, con sus ojos atentos a detalles que otros podrían pasar por alto. La habitación ya había sido minuciosamente registrada, pero no por la policía. Los cajones estaban abiertos, la ropa esparcida, el equipaje vacío y vuelto a empaquetar descuidadamente. Fue la señora Yilmaz, afirmó la señorita Marple con seguridad. Buscó los documentos antes de que sus hombres pudieran encontrarlos. Pero el examen de los agentes reveló algo que el registrador anterior había pasado por alto. Dentro del forro de la maleta de Yilmaz, oculto con gran habilidad, descubrieron un sobre. Craddock lo abrió con cuidado. Dentro había fotografías, extractos bancarios y una carta escrita en turco. «Necesitaremos un traductor», dijo Craddock. La viuda fue llevada a la posada. Estudió los documentos con creciente asombro. Estos son registros de pagos de la compañía de Mir a una cuenta británica. Grandes sumas, a intervalos regulares, que se remontan a 20 años atrás. Y esta carta es de Kemal al socio silencioso. En ella se le menciona por su nombre. Le temblaba la mano mientras señalaba una firma al pie de la carta. El nombre no significaba nada para Craddock. Significaba todo para la señorita Marple. El socio silencioso que había invertido en la industria naviera turca, que había orquestado la muerte de Kemal, que ahora pretendía forzar la cooperación de la viuda mediante la violencia y la presión legal, era alguien a quien ella conocía. Alguien que actualmente reside en St. Mary Mead. Alguien que había asistido a la cena del sábado por la noche y presenció la muerte de Yilmaz sin revelar ninguna conexión con la víctima. El misterio acababa de volverse devastadoramente local. El martes trajo una lluvia fría que coincidía con la desolación que se cernía sobre Thornfield. El inspector Craddock examinó con creciente frustración los documentos recuperados del equipaje de Yilmaz. El nombre en la carta de Kemal identificaba al socio silencioso como James Blacklock, esposo de la dueña de la tetería, quien había sido la más crítica con la viuda. «Imposible», murmuró Craddock. «James Blacklock es un banquero jubilado que vive de una modesta pensión. No tiene ninguna relación con el transporte marítimo internacional. Apenas sale del pueblo». La señorita Marple estaba sentada frente a él en el salón, y su labor de punto proporcionaba un contrapunto rítmico a su conversación. «¿De qué banco se jubiló, inspector?» «Creo que descubrirá que el señor Blacklock dedicó su carrera a la gestión de cuentas internacionales en una institución londinense con amplias operaciones en el Mediterráneo». Craddock envió un telegrama a Londres solicitando el historial laboral de Blacklock. La respuesta llegó en 2 horas. James Blacklock, en efecto, había trabajado para el Eastern Mediterranean Trading Bank, jubilándose hace 10 años tras 40 años de servicio. Su cargo había sido el de gerente senior de cuentas para inversiones en el extranjero. La cronología coincidió perfectamente con la creación y el crecimiento de la empresa de Mir. Craddock ordenó que llevaran a Blacklock a Thornfield para interrogarlo. El hombre llegó confundido e irritado, acompañado de su esposa, quien lo protegía con furia. «Esto es acoso», declaró la señora Blacklock. «Mi marido es un hombre respetable. No pueden acusarlo basándose en mentiras extranjeras». James Blacklock era más bajo que su esposa, más callado, un hombre que había pasado su vida detrás de escritorios en lugar de bajo los reflectores. Usaba anteojos que magnificaban sus ojos nerviosos. «Inspector, le aseguro que ha habido algún error. Gestioné muchas cuentas durante mi carrera bancaria. Me resulta imposible recordar a todos los clientes de décadas pasadas». «Seguro que recuerda una empresa en la que tuvo participación», replicó Craddock. «La naviera de Mir. Según estos documentos, usted invirtió una cantidad considerable y recibió dividendos periódicos durante más de 15 años». La compostura de Blacklock se resquebrajó ligeramente. Aquella era una inversión empresarial legítima, completamente legal. Yo identificaba proyectos prometedores y participaba en consecuencia. Muchos directivos bancarios hacían lo mismo. Muchos gerentes de banco hicieron arreglos para que sus socios comerciales murieran cuando estos se volvían inconvenientes. La acusación hizo que la señora Blacklock se pusiera de pie de un salto. «¿Cómo se atreve? Mi marido jamás le hizo daño a nadie. Esa mujer envenenó a su propio marido y ahora pretende culpar a ingleses inocentes». La señorita Marple habló por primera vez desde que Blacklock entró. «Señora Blacklock, ¿cuándo se enteró de la inversión de su esposo en la naviera turca?» La mujer cerró la boca de golpe. Sus ojos se dirigieron a su marido. «No lo sabía.
dijo Miss Marple con seguridad. Le ocultaste la inversión a tu esposa. ¿Por qué un hombre le ocultaría a su esposa un éxito empresarial legítimo? Blacklock se dejó caer en su silla. En un principio, no se suponía que fuera secreto, pero las operaciones de la compañía de Mir se complicaron. Parte de la carga que transportábamos se encontraba en zonas legales ambiguas. No podía arriesgarme a que el conocimiento de mi esposa comprometiera mi posición bancaria si surgían preguntas. Zonas grises, repitió Craddock secamente. ¿Te refieres al contrabando? Me refiero a que el comercio mediterráneo implica flexibilidad en materia de normativa aduanera. Las mercancías se desplazan entre países con diferentes restricciones a la importación. La empresa de Mir facilitó dicho movimiento. Y cuando Kemal Demir decidió legitimar su negocio, cuando quiso cesar las operaciones ilegales, ustedes lo mandaron matar para proteger su inversión. No. La voz de Blacklock se hizo más firme. Yo no maté a Kemal. Su muerte me dejó en la ruina. El negocio legítimo de transporte marítimo era mucho menos rentable. Pasé años intentando convencer a su viuda de que me vendiera sus acciones para poder reestructurar la empresa. Sin embargo, ella se negó, y ahora el hombre que la ayudó a negarse está muerto envenenado en su comedor. Vaya coincidencia, señor Blacklock. Yo estuve en esa cena, protestó Blacklock. Estaba sentado frente a Yilmaz. No tuve oportunidad de envenenar su vino. Las agujas de Miss Marple se detuvieron. ¿Sabías quién era Yilmaz cuando asististe a la cena? Blacklock vaciló. Finalmente asintió. Lo reconocí por unas fotografías de la correspondencia de la empresa de hacía años. Supuse que había venido a Inglaterra para presionar a la viuda con respecto a las acciones. Asistí a la fiesta para observar, nada más. Para observar o asegurarse de que no pudiera revelar su identidad al inspector Craddock, sugirió la señorita Marple. Yo solo observé, insistió Blacklock. No envenené a nadie. Craddock se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Las pruebas contra Blacklock eran circunstanciales. Existía un móvil, pero la oportunidad seguía sin estar clara. El veneno se había administrado en público, lo que requería una audacia extraordinaria o la ayuda de otra persona. La señorita Marple se dirigió directamente a la señora Blacklock. ¿Dónde estaba usted durante el servicio de la cena, antes de que los invitados se sentaran? La mujer se sonrojó. Yo estaba en la cocina con otras señoras, ayudando a preparar las bandejas. Los sirvientes extranjeros de la viuda necesitaban orientación sobre la correcta presentación en inglés. Así que tenías acceso al comedor, a las jarras de vino, a las copas individuales antes de que comenzara la comida. El rubor de la señora Blacklock se intensificó hasta volverse carmesí. ¿Me está acusando de asesinato? Apenas conocía a ese turco. Pero sabías que la inversión secreta de tu marido corría peligro. Sabías que la revelación podría destruir su reputación y tu tranquila jubilación. Sabías que la viuda se negaba a vender y te enteraste de que Yilmaz había venido a revelar la participación de tu marido. Mentiras, gritó la señora Blacklock. Todo mentiras de esa asesina extranjera. Sin embargo, a medida que la señorita Marple continuaba hablando, exponiendo la cadena de razonamiento, las protestas de la señora Blacklock se fueron debilitando. El veneno de Adelfa provenía de tu jardín. Cultivas la planta como seto ornamental. Tenías los medios. Tenías acceso a ella gracias a tu ayuda en la cocina. Tenías motivos para proteger a tu marido y tus finanzas. Y tenías la chiva expiatoria perfecta en la viuda, con 3 maridos muertos que ya estaban bajo sospecha. El inspector Craddock ordenó a los agentes que registraran inmediatamente la casa de los Blacklock. En menos de una hora regresaron con un frasco escondido en el costurero de la señora Blacklock. El frasco contenía residuos que, según las pruebas preliminares, coincidían con el veneno que mató a Yilmaz. La señora Blacklock cayó en un ataque de histeria. Afirmó que no había tenido intención de matar, sino solo de enfermar lo suficiente a Yilmaz como para que regresara a Turquía sin terminar su investigación. No se había percatado de lo concentrada que se había vuelto la dosis. Su marido la miró horrorizado. «¿Qué has hecho?», susurró. Pero la señorita Marple se sentía más preocupada que triunfante. La confesión fue demasiado fácil. Las pruebas parecían demasiado convenientes. Y la histeria de la señora Blacklock parecía casi fingida, como si recitara un guión aprendido de antemano. Sin duda, alguien había envenenado a Yilmaz. Podría decirse que la señora Blacklock tenía los medios y la oportunidad. Sin embargo, algo fundamental seguía fallando en esta solución.
Miss Marple pensó en la señora Yilmaz, la viuda real cuyo dolor había parecido vacío. Pensó en la viuda Aishe, cuyo alivio por la muerte de Yilmaz había sido palpable a pesar de la conmoción. Pensó en los documentos desaparecidos, en el socio secreto, en el asesinato ocurrido 15 años atrás en Estambul. Demasiadas piezas seguían sin encajar correctamente. El caso parecía resuelto, pero la señorita Marple sospechaba que el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. La mañana del miércoles debería haber traído alivio. El caso parecía cerrado. La señora Blacklock detenida y su confesión registrada. Sin embargo, el inspector Craddock se encontró revisando pruebas a las 3 de la mañana, incapaz de dormir porque los detalles se negaban a encajar correctamente. Miss Marple apareció en Thornfield al amanecer, llegando antes del desayuno como si hubiera previsto su insomnio. «No puedes aceptar la culpabilidad de la señora Blacklock», dijo sin rodeos. «Yo tampoco». Craddock señaló con impotencia el papeleo acumulado. Ella confesó: «Encontramos veneno en su casa». Tenía un motivo evidente para proteger la inversión secreta de su marido. Confesó con demasiada facilidad. El veneno se encontró con demasiada facilidad. Y su motivo se desmorona al examinarlo. Pues matar a Yilmaz no sirvió de nada. Los documentos que incriminaban a su marido ya estaban en Inglaterra. Ya estaban en manos de Yilmaz. Su muerte le impidió compartir la información que ya se había preparado para revelar. Entonces, ¿crees que es inocente? Miss Marple se acomodó en una silla y rechazó el té que le ofrecieron. Creo que es culpable de algo, pero quizá no de asesinato. Creo que varias personas son culpables de diversos engaños, y hemos estado observando cómo chocan entre sí, sin darnos cuenta del crimen principal. Explicar. Miss Marple ordenó sus pensamientos con cuidado. Consideremos lo que sabemos con certeza. Kemal Demir fue asesinado hace 15 años a causa de su negocio naviero. James Blacklock tenía intereses secretos en dicho negocio. Mehmet Yilmaz llegó a Inglaterra con documentos que demostraban la implicación de Blacklock. Yilmaz murió envenenado durante una cena pública. La señora Blacklock confesó, pero su confesión tiene poca relevancia práctica. Craddock asintió lentamente. Continúa. Ahora bien, consideremos lo que no hemos analizado a fondo. ¿Por qué la señora Yilmaz acompañó a su esposo a Inglaterra? ¿Qué relación tenía con la viuda antes de esta visita? ¿Quién registró su habitación en la posada antes de que llegara la policía? Y lo que es más importante, ¿quién se beneficia tanto de la muerte de Yilmaz como de que la señora Blacklock asuma la culpa? La expresión del inspector se endureció. Sospechas de la señora Yilmaz. Sospecho que el dolor a menudo oculta el alivio, y el alivio sugiere un motivo. Sospecho que una esposa que no muestra sorpresa ante el repentino colapso de su marido sabe más de lo que dice. Sospecho que las alianzas comerciales internacionales crean lealtades complejas que trascienden los votos matrimoniales. Antes de que Craddock pudiera responder, un agente de policía entró con la noticia de que la señora Yilmaz había abandonado St. Mary Mead, había tomado el primer tren a Londres, dejando su dirección en la embajada turca. Craddock se levantó de golpe. Abandonó el país. Todavía no, pero es evidente que lo pretende. Deténganla antes de que embarque rumbo a Estambul. En menos de una hora, agentes de Scotland Yard interceptaron a la señora Yilmaz en el muelle de Southampton. Había comprado pasaje en un vapor que zarpaba esa misma tarde. Su equipaje contenía mucho más de lo que una viuda afligida que regresaba a casa debería llevar. Los agentes descubrieron dinero en efectivo en varias divisas, sumando cantidades considerables. Encontraron joyas que claramente pertenecían a la viuda Aishe, piezas distintivas mencionadas en los documentos del seguro, y hallaron un segundo conjunto de documentos relacionados con la compañía naviera Demir, papeles que habían desaparecido de la habitación de Yilmaz. La señora Yilmaz fue devuelta a St. Mary Mead bajo arresto. Guardó un silencio sepulcral durante el trayecto, comunicándose únicamente a través de un abogado que apareció con asombrosa rapidez. Miss Marple solicitó permiso para observar el interrogatorio. Craddock, cada vez más dependiente de su intuición, accedió. Se reunieron en la biblioteca de Thornfield. La señora Yilmaz permanecía rígida en su silla, irradiando furia como el calor de las brasas. La viuda Aishe también fue llevada allí. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver sus joyas robadas expuestas sobre la mesa. «Te llevaste esto de mi habitación», dijo Aishe en voz baja. «Estabas en mi casa de invitada y me robaste». La señora Yilmaz habló por primera vez desde su arresto. «Ustedes mataron a mi esposo.
Quitarle sus joyas es una miseria para el dolor de una viuda. El inspector Craddock intervino. Señora Yilmaz, ¿puede explicar por qué intentó huir de Inglaterra con una cantidad considerable de dinero en efectivo y bienes robados? La mujer apretó los labios formando una fina línea. Su abogado le susurró con urgencia al oído. Finalmente habló. Su inglés, con un fuerte acento, era claro. Mi marido era un necio. Creía que podía desenmascarar a gente peligrosa y salir impune. Pensaba que la justicia era más importante que la supervivencia. Intenté advertirle. Como se negó a escuchar, tomé lo que pude rescatar antes de que su insensatez lo destruyera todo. Sabías que lo iban a matar, afirmó la señorita Marple. Sabía que se estaba metiendo en líos con gente peligrosa. No sabía los detalles. Cuando se desplomó durante la cena, comprendí que sus investigaciones lo habían alcanzado. Sin embargo, usted inmediatamente culpó a la señora de Mir, señaló Craddock. Usted afirmó que ella lo había envenenado. La mirada de la señora Yilmaz se posó en la viuda con un odio manifiesto. Ha envenenado todo lo que toca. 3 maridos muertos. Mi esposo estaba reuniendo pruebas sobre el asesinato de Kemal. Ahora también está muerto. Quizás no puso veneno directamente en su vaso, pero sin duda le trajo la muerte. La viuda Aisha se puso de pie, perdiendo por completo la compostura. Amaba a Kemal. Su muerte me destrozó. Durante 15 años he vivido entre sospechas y rumores. Vine a Inglaterra para escapar, y la muerte me siguió hasta aquí. Creen que lo deseaba. Creen que planeaba ser sospechosa de otro asesinato. Tal vez sí, sugirió fríamente la señora Yilmaz. Tal vez lo planeaste todo. Invitaste a Mehmet, sabiendo que alguien lo mataría. Te aseguraste de que culparan a la inglesa. Te protegiste eliminando al hombre que conocía tus secretos. ¿Qué secretos?, exigió Craddock. ¿Qué sabía exactamente Yilmaz? La señora Yilmaz vaciló. Su abogado volvió a susurrar. Ella negó con la cabeza, restándole importancia a su advertencia. Mehmet descubrió que el yate de Kemal había sido saboteado, pero no por rivales comerciales. El sabotaje lo había orquestado el propio Kemal. Fingió su muerte para evadir deudas e investigaciones criminales en Turquía. Planeaba reaparecer más tarde con una nueva identidad y los activos de la empresa transferidos en secreto. La habitación quedó en silencio. Ni siquiera la señorita Marpe había previsto esta revelación. ¿Estás diciendo que Kemal Demir está vivo?, preguntó Craddock lentamente. Afirmo que estuvo vivo varios años después de su supuesto ahogamiento. Mehmet tenía pruebas, fotografías de Grecia que mostraban a Kemal con otro nombre y registros bancarios que demostraban transferencias a cuentas controladas por Kemal. El sabotaje del yate fue un montaje para que pareciera un asesinato, de modo que las autoridades no buscaran a un hombre vivo. Entonces, ¿quién lo mató?, preguntó la señorita Marple. Si sobrevivió al ahogamiento, ¿qué sucedió después? La expresión de la señora Yilmaz se tornó calculadora. Ahí es donde la historia se vuelve interesante. Porque alguien sí mató a Kemal, pero no en el Bósforo. Alguien lo encontró en Atenas 3 años después de su desaparición. Alguien que sabía de la muerte fingida y del dinero robado. Alguien que quería tanto el dinero como la venganza. ¿Quién?, insistió Craddock. La señora Yilmaz señaló directamente a la viuda, a ella. Descubrió que él la había abandonado. Lo rastreó, lo envenenó como envenena a cualquiera que se interponga entre ella y el dinero. La acusación flotaba en el aire como humo. La viuda Aisha se tambaleó levemente, con el rostro pálido como el papel. Mentiras, susurró. Todo mentiras. Kemal se ahogó. Lo lloré. Nunca supe nada de que hubiera fingido su muerte. Sin embargo, usted se casó 2 veces más después de su muerte, prosiguió la señora Yilmaz con insistencia. 2 hombres ricos más, 2 muertes más convenientes, 2 herencias más. El patrón es evidente. El inspector Craddock levantó la mano pidiendo silencio. Necesitamos pruebas, no acusaciones. Señora Yilmaz, ¿puede probar estas afirmaciones sobre la muerte fingida de Kemal? Mehmet tenía pruebas. Los documentos que portaba lo demostraban todo. Pero esos documentos han desaparecido. Qué conveniente, ¿verdad? Desaparecieron porque usted las tomó, interrumpió Miss Marple en voz baja. Registró su habitación después de su muerte. Encontró las pruebas e intentó huir con ellas, porque esos documentos demuestran algo más que la supervivencia de Kemal. Demuestran su propia implicación en los hechos posteriores. La confianza de la señora Yilmaz flaqueó. No me llevé nada. Busqué los papeles de mi marido, como es natural. Soy su viuda.
Sus bienes pasan a ser míos. Craddock señaló que entre las sumas considerables en diversas divisas encontradas en su equipaje, ¿de dónde procedía ese dinero? Mis propios ahorros, mi herencia. O tal vez un pago recibido por servicios prestados, sugirió la señorita Marple. Tal vez una compensación por ayudar en el asesinato de Mehmet, mientras se aseguraban de que la culpa recayera sobre otros. La sala se convirtió en un tumulto. La señora Yilmaz lo negó todo. La viuda Aisha exigió justicia. Craddock pidió orden. Miss Marple permaneció en silencio, observando los rostros y leyendo las expresiones que las palabras ocultaban. El caso se había fragmentado en versiones contradictorias. La muerte de Kemal fue un asesinato o una desaparición simulada, seguida de un asesinato por venganza. Yilmaz murió o bien porque sabía demasiado sobre los negocios de Blacklock, o bien porque sabía demasiado sobre los crímenes de la viuda, o bien porque su esposa ansiaba libertad y dinero. Demasiados motivos. Demasiados sospechosos. Demasiados secretos acumulados como sedimentos a lo largo de 15 años. Sin embargo, en algún lugar de esa confusión yacía la verdad. Miss Marple podía sentirla, tentadoramente cerca pero aún oculta por engaños deliberados y malentendidos accidentales. Necesitaba algo que precipitara la claridad, algo que obligara al verdadero asesino a revelarse. Lo que ella necesitaba era otra crisis, y sospechaba que esa crisis ya se acercaba. El jueves por la mañana, amaneció con un sol inesperado, como si el tiempo se burlara de la oscuridad que envolvía a St. Mary Mead. Miss Marple despertó con la inquietud que, según su larga experiencia, había precedido a cada peligro importante. Algo sucedería ese día, algo que resolvería el misterio o lo complicaría aún más. Se vistió con esmero y caminó hasta Thornfield, llegando justo cuando el inspector Craddock terminaba su desayuno. Tanto la señora Blacklock como la señora Yilmaz permanecían detenidas, recluidas en celdas separadas bajo vigilancia. La viuda Aisha estaba confinada en su domicilio. No había sido arrestada, pero tenía prohibido salir. La investigación había arrojado varios sospechosos, pero ninguna respuesta definitiva. Craddock tenía un aspecto demacrado. Londres me presiona para que tome una decisión. Quieren que alguien sea acusado formalmente. Sugieren que proceda con la confesión de la señora Blacklock, a pesar de sus reservas. Proceder con una solución falsa solo permite que el verdadero asesino escape, observó Miss Marple. La paciencia suele revelar lo que la prisa oculta. Sus palabras resultaron proféticas en menos de una hora. La criada de la viuda, la mujer silenciosa que no hablaba inglés, salió corriendo de la casa gritando en turco. Su pánico no necesitaba traducción. El doctor Haydock llegó primero, con su maletín médico ya en la mano. Subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo a la criada hasta la habitación de la viuda. Miss Marple y Craddock lo encontraron arrodillado junto a la cama, donde la viuda yacía inconsciente. Su respiración era superficial e irregular, tenía espuma en los labios. Las señales eran inequívocas. Envenenamiento de nuevo, confirmó el doctor Haydock con tono sombrío. Los mismos síntomas que Yilmaz. Alguien ha intentado matar a la señora Demir. Su té matutino estaba sobre la mesita de noche, a medio consumir. En el borde de la taza se veían restos de la misma espuma que tenía en los labios. Craddock aseguró la escena de inmediato. La criada había preparado el té en la cocina bajo la supervisión de un agente. Nadie más había entrado en la habitación de la viuda durante la noche. Las puertas permanecieron cerradas con llave y las ventanas aseguradas. Sin embargo, de alguna manera, el veneno había entrado en su té matutino. El doctor Haydock trabajó frenéticamente. Administró eméticos, carbón, todas las contramedidas que le permitía su práctica rural. La viuda vomitó violentamente, su cuerpo convulsionando en el esfuerzo por expulsar las toxinas. Sobrevivirá, dijo Haydock finalmente. La dosis fue considerable, pero solo bebió la mitad de la taza. Si se hubiera bebido todo el té, estaríamos examinando un cadáver. La señorita Marple examinó el dormitorio con detenimiento. La puerta estaba cerrada por dentro. La llave de la viuda seguía puesta. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. Nadie podía haber entrado después de que sirvieran el té. El veneno debió añadirse antes de que el té saliera de la cocina, concluyó Craddock. Sin embargo, su agente vigiló la preparación. Observó Miss Marple. La criada preparó el té bajo su atenta mirada. A menos que su hombre sea incompetente o cómplice, el veneno entró en la taza por otro lado. Bajaron a la cocina. El agente de policía de turno, joven y diligente,
Insistió en que había vigilado todo. La criada calentó agua, preparó el té, sirvió la taza, añadió leche y azúcar. La subió directamente sin detenerse. El azúcar, dijo de repente la señorita Marple. ¿De dónde viene el azúcar? La criada señaló un tarro de cerámica sobre la encimera. Un recipiente normal de cocina, nada fuera de lo común. Miss Marple se acercó al frasco, levantó la tapa y olisqueó con cuidado. Arrugó la nariz. Inspector, este azúcar está contaminado. Percibo un ligero amargor bajo el dulzor. Craddock llamó al doctor Haydock. El doctor analizó el azúcar con una solución química de su maletín. La mezcla adquirió un color característico. Confirmó que se trata de glucósido de adelfa. Alguien ha mezclado veneno cristalizado con todo el azúcar. Cualquier té o café preparado con ese líquido sería mortal. Esta constatación transformó la investigación. La viuda no había sido el objetivo específico esa mañana. El azúcar había sido envenenado hacía rato, quizá días atrás. Cada taza de té preparada con ese frasco contenía la muerte. ¿Quién ha estado tomando té en esta cocina?, preguntó Craddock. La criada, mediante gestos y un inglés entrecortado, indicó que bebía té con regularidad. El criado también. Ambos habían bebido varias tazas desde su llegada a Inglaterra. Sin embargo, ninguno de los dos había muerto. Ninguno de los dos había mostrado síntomas. Miss Marple examinó el frasco con más detenimiento. Observó que el azúcar presentaba una clara estratificación. El veneno se había mezclado en la parte superior, pero no se había distribuido uniformemente. Alguien envenenó el azúcar de la superficie sabiendo que se usaría pronto, explicó. Calcularon que la viuda, que bebe té muy dulce, consumiría suficiente como para morir o sufrir graves daños. Los sirvientes que usan menos azúcar no se verían afectados. Esto significaba que el envenenador conocía las costumbres de la viuda. Sabía que le gustaba el té dulce. Conocía la rutina de la casa lo suficientemente bien como para atacarla específicamente a ella sin afectar al personal. ¿Quién ha estado en esta cocina recientemente?, preguntó Craddock. La criada hizo un gesto de impotencia. Mucha gente, mujeres del pueblo, vinieron a ayudar con la cena. Los hombres del inspector registraron la escena del crimen. Repartidores trajeron provisiones. Los sospechosos habían vuelto a multiplicarse. Cualquiera que hubiera entrado en Thornfield durante la semana anterior podría haber accedido a la cocina y contaminado el azúcar. La señora Blacklock había estado aquí ayudando con los preparativos de la cena. La señora Yilmaz había visitado la casa como invitada. James Blacklock había asistido a la fiesta. Numerosos aldeanos habían ido y venido. El segundo envenenamiento eliminó a algunos sospechosos e incriminó a otros. Tanto la señora Blacklock como la señora Yilmaz estaban detenidas cuando se envenenó el azúcar. Ninguna de las dos pudo haber cometido el intento de esta mañana. A menos que, dijo lentamente la señorita Marple, el azúcar hubiera sido envenenada días atrás, antes de que arrestaran a alguna de las dos mujeres. A menos que esto estuviera planeado para ocurrir independientemente de los sucesos posteriores. Craddock se frotó la cara con cansancio. Así que hemos descartado a dos sospechosos. Pero ahora tenemos que ampliar la lista de posibilidades a todos los que han entrado en esta casa la semana pasada. No todos, corrigió la señorita Marple. Hemos descartado a personas con ciertas características. El envenenador conoce al dedillo los hábitos de té de la viuda. Posee un conocimiento sofisticado de venenos y dosificación. Quiere matar específicamente a la viuda, no a cualquier víctima. Y lo más importante, continuó, es que el envenenador está cada vez más desesperado. Primero, Yilmaz fue asesinado en una cena pública con numerosos testigos. Ahora, la viuda es atacada en su propia casa, a pesar de la presencia policial. La desesperación lleva a cometer errores. La viuda recuperó la consciencia esa tarde. El doctor Haydock la mantuvo sedada para contrarrestar los efectos residuales del veneno, pero logró mantener una breve conversación. Alguien quiere matarme antes de que pueda revelar lo que sé, susurró a la señorita Marple en un momento de lucidez. Mehmet vino a contarme algo importante, algo sobre la verdadera muerte de Kemal. Murió antes de poder explicarlo todo. ¿Qué te dijo antes de la cena?, insistió suavemente la señorita Marple. Los ojos de la viuda se cerraron lentamente. Dijo que Kemal fingió su muerte al principio. Dijo que Kemal vivió 3 años escondido. Pero también dijo que Kemal intentó regresar, intentó contactarme, intentó arreglar las cosas. ¿Y qué sucedió cuando intentó regresar?
La mano de la viuda apretó la de la señorita Marple con sorprendente fuerza. Mehmet dijo que alguien interceptó los mensajes. Alguien nos mantuvo separados deliberadamente. Alguien que quería tanto el dinero de Kemal como la empresa. Alguien que finalmente lo mató e hizo que pareciera que el ahogamiento original había sido real desde el principio. ¿Quién?, susurró la viuda antes de que el sueño la volviera a vencer. Eso es lo que Mehmet iba a contarme. Por eso murió. La señorita Marple estaba sentada junto a la cama, pensando. El patrón se hacía cada vez más evidente. Kemal había fingido su muerte, sí, pero alguien se había aprovechado de ese engaño. Alguien había impedido su reconciliación con su esposa. Alguien en última instancia lo había asesinado y lo había encubierto, reforzando la historia del ahogamiento. Esa misma persona había asesinado a Yilmaz para evitar que se descubriera la verdad. Esa misma persona había intentado matar a la viuda antes de que supiera la verdad. El asesino era inglés, no turco. Conocía a fondo tanto el negocio como a la familia. Llevaba 15 años operando en las sombras. Y la señorita Marple estaba cada vez más segura de que el asesino seguía en St. Mary Mead. El viernes por la mañana, la señorita Marple se presentó en el cuartel general provisional del inspector Craddock con una propuesta que lo inquietó profundamente. «Quieren usar a la viuda como cebo», dijo tajantemente. «Eso es extraordinariamente peligroso. La viuda ya es carnada», corrigió Miss Marple. «El asesino ha intentado silenciarla 2 veces. Lo intentarán de nuevo porque ella representa la única amenaza que queda para su secreto. Es mejor controlar las circunstancias que esperar otro envenenamiento». Craddock la estudió detenidamente. «¿Qué propone usted exactamente?». Miss Marple detalló su plan con meticuloso detalle. La viuda anunciaría su intención de celebrar un pequeño servicio conmemorativo para Mehmet Yilmaz. Una ceremonia privada que combinaría tradiciones turcas e inglesas. Invitaría a personas específicas, alegando que deseaba honrar la memoria de Yilmaz y revelar sus descubrimientos. El asesino, creyendo que la viuda poseía información peligrosa, se vería obligado a actuar. Pero esta vez la policía estaría preparada, vigilando, lista para intervenir antes de que se pudiera administrar el veneno. «Estás tendiendo una trampa», dijo Craddock. «Estoy brindando la oportunidad para que la verdad salga a la luz. El asesino ha operado mediante el engaño y la desinformación durante 15 años. Es hora de obligarlo a actuar directamente para que podamos observar sus métodos». La viuda, lo suficientemente recuperada como para participar a pesar de las protestas del Dr. Haydock, aceptó el plan. Comprendía los riesgos. También comprendía que vivir bajo la constante amenaza de envenenamiento no era vida en absoluto. El servicio conmemorativo estaba programado para el sábado por la noche. Se enviaron invitaciones a un grupo selecto. James y la señora Blacklock, puestos en libertad bajo fianza a la espera de juicio. La señora Yilmaz, igualmente liberada bajo estrictas condiciones. El coronel Bantry y varios otros vecinos prominentes que habían asistido a la cena fatal. El doctor Haydock, el reverendo Clement y algunos otros cuya participación, aunque indirecta, era posible. Miss Marple también insistió en que las 2 criadas de la viuda asistieran. Su presencia añadiría autenticidad y su desconocimiento de las costumbres inglesas podría revelar reacciones reveladoras. La viuda transformó su salón en un espacio que rendía homenaje a ambas culturas. Alfombras turcas cubrían el suelo. Velas ardían en candelabros ornamentados. Una fotografía de Mehmet Yilmaz ocupaba un lugar de honor, rodeada de rosas blancas. Las sillas inglesas servían de asientos, mientras que los cojines ofrecían una alternativa tradicional turca. El servicio de té incluía tanto porcelana inglesa como tazas de café turcas. La mezcla de costumbres resultaba respetuosa, no incómoda. Los invitados llegaron con evidente incomodidad. La invitación a conmemorar a un hombre al que algunos de ellos podrían haber asesinado generó una tensión palpable en el ambiente. La viuda saludaba a cada persona con solemne cortesía. Vestía de morado oscuro, color de luto que simbolizaba la unión de sus 2 culturas. Sus joyas eran mínimas salvo una pieza llamativa, un collar de oro con una gran esmeralda. Miss Marple observó que varios invitados miraron fijamente aquel collar con reconocimiento o sorpresa. La ceremonia comenzó con el reverendo Clement ofreciendo unas breves oraciones en inglés. Luego la viuda habló en turco, y su voz transmitía una emoción que no necesitaba traducción. Los sirvientes respondieron con sus propias oraciones,
creando un momento de auténtico respeto cultural. Tras los homenajes formales, la viuda se dirigió a sus invitados en inglés. Mehmet Yılmaz vino a Inglaterra como amigo mío y murió víctima de la avaricia. Descubrió verdades sobre la muerte de mi primer marido que alguien quería ocultar. Hoy compartiré lo que Mehmet me contó antes de que lo silenciaran. La tensión en la sala aumentó. Varios invitados se removieron incómodos en sus asientos. La señora Blacklock apretó los puños sobre su regazo. La señora Yılmaz miró a la viuda con hostilidad manifiesta. Mi esposo Kemal no murió en el Bósforo hace 15 años, prosiguió la viuda. Fingió su muerte para evadir la justicia. Vivió en Grecia con una identidad falsa durante 3 años. Esto ya lo había revelado la señora Yılmaz. Los invitados no mostraron sorpresa. Pero lo que Mehmet descubrió y que le costó la vida fue esta verdad. Kemal quería regresar. Se arrepentía de su engaño. Intentó contactarme repetidamente para organizar su regreso a Turquía, donde enfrentaría la justicia y reconstruiría su vida honestamente. La viuda hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los allí reunidos. Alguien interceptó esos intentos. Alguien visitó a Kemal en Atenas y lo convenció de que yo había pasado página, de que no quería tener nada más que ver con él. Esa misma persona se ofreció a ayudar a Kemal a desaparecer definitivamente a cambio de cederle las acciones de su empresa. Y así fue, interrumpió la señora Yılmaz con amargura, dejándonos a todos sin nada. A lo que él se negó, corrigió la viuda. Kemal no traicionaría a su empresa ni a sus socios, así que esta persona lo envenenó. Hizo que su muerte pareciera un ahogamiento, como si se hubiera descubierto un cuerpo finalmente recuperado del mar. Todos creyeron esta historia. Caso cerrado. El asesino heredó todo. ¿Heredado?, repitió Craddock secamente. ¿Quién lo heredó? La viuda tocó su collar de esmeraldas. Este collar fue un regalo de Kemal antes de su supuesta muerte. Lo usaba a menudo, lo atesoraba como recuerdo, pero Mehmet lo reconoció cuando me vio con él puesto antes de la cena. Lo reconoció porque lo había visto después de la supuesta muerte de Kemal. Lo había visto en manos de quien lo mató. Se desabrochó el collar y lo levantó. La luz incidió sobre la esmeralda, proyectando sombras verdes sobre su palma. Me robaron este collar 6 meses después de que Kemal se ahogara. Denuncié el robo a la policía, pero pensé que se trataba de un simple hurto. Jamás imaginé que años después aparecería en el cuello del asesino de Kemal. ¿Quién?, preguntó la señora Blacklock con voz chillona. ¿Quién llevaba tu collar? La viuda señaló. Ni a la señora Yılmaz, ni a James Blacklock, ni a ninguno de los sospechosos obvios. Su dedo apuntaba a la señora Bantry, la amable esposa del coronel que había recibido a la viuda en St. Mary Mead con tanta calidez aparente. El rostro de Dolly Bantry se quedó completamente inmóvil. A su alrededor, un silencio sepulcral descendió como una cortina. «Eso es absurdo», exclamó el coronel Bantry con vehemencia. «Mi esposa jamás conoció a su marido. Nunca ha estado en Grecia ni en Turquía. Pero ella ha estado en Atenas», dijo la señorita Marple en voz baja. «Recuerdo que lo mencionaste, Dolly. Tu hermana se casó allí con un comerciante naviero. La visitaste con frecuencia a lo largo de los años». Las manos de Dolly temblaban ligeramente. Su habitual calidez y alegría se habían evaporado, dejando en su lugar algo más frío. «No sé qué está sugiriendo. Sugiero que usted conoció a Kemal durante una de sus visitas. Sugiero que él le confió su situación. Sugiero que usted vio una oportunidad en un hombre desesperado con valiosos activos empresariales». La viuda prosiguió con la acusación. «Convenciste a Kemal de que lo odiaba. Le mostraste cartas falsificadas supuestamente mías. Lo aislaste por completo. Y cuando siguió negándose a ceder sus acciones, lo envenenaste usando tus conocimientos sobre plantas mediterráneas». Dolly Bantry se puso de pie lentamente. Su rostro amable se había transformado en algo más duro, calculador. «No tienes pruebas. Ese collar podría haber pasado por muchas manos. Las joyas se roban y se venden. Esto no prueba nada. Esto demuestra que mentiste al decir que nunca conociste a Kemal», dijo la señorita Marple. «Demuestra que poseías bienes robados. Demuestra el móvil, junto con las demás pruebas que el inspector Craddock ha estado recopilando sobre el negocio naviero de tu hermana en Atenas». Craddock asintió. «Nos pusimos en contacto con las autoridades griegas. El marido de su hermana se asoció brevemente con Kemal Demir durante sus años de clandestinidad.
Los registros financieros muestran transferencias sustanciales a cuentas a su nombre, dinero procedente de los activos de la empresa de Mir. La compostura de Dolly se resquebrajó aún más. Los negocios de mi hermana son legítimos. Invertí en las empresas de su marido. No hay nada delictivo en eso. Salvo que esas empresas se financiaron con dinero robado a Kemal después de que usted lo asesinara, afirmó la viuda. Mehmet rastreó las transacciones. Me mostró copias antes de la cena. La prueba existe en bancos de 3 países. Dolly miró a su alrededor, buscando apoyo o una vía de escape. Su marido la observaba con creciente horror. Los demás invitados se habían apartado instintivamente, creando espacio a su alrededor. Aunque esta fantasía fuera cierta, dijo Dolly con desesperación, no podría haber envenenado a Mehmet Yilmaz. Estaba con las otras señoras en la cocina antes de la cena. Ni siquiera toqué su copa de vino. No, asintió la señorita Marple. No envenenaste su copa directamente. Envenenaste la jarra durante tu visita a la cocina. Sabías que la viuda serviría a Yilmaz de esa jarra especial como invitada de honor. Calculaste que las sospechas recaerían sobre ella, la extranjera con 3 maridos muertos, y el atentado contra la viuda esta semana, añadió Craddock, el azúcar envenenado. Visitaste Thornfield 2 días antes del colapso de la señora de Mir. Llevaste galletas caseras como gesto de amabilidad. Tuviste la oportunidad perfecta para contaminar los utensilios de cocina. Dolly palideció. Estás elaborando teorías rebuscadas a partir de coincidencias y prejuicios. Soy una dama inglesa. Quieres culparme porque no puedes aceptar que una extranjera sea una asesina. Entonces explícame el collar, exigió la viuda. Explícame cómo llegaron a tus manos mis joyas robadas. Mehmet te vio usándolo en la iglesia hace 3 semanas. Lo reconoció de inmediato. Por eso vino a Inglaterra con tanta urgencia. Sabía que quien llevaba ese collar había matado a Kemal. La resistencia de Dolly se desmoronó. Se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando volvió a hablar, su voz salió apagada y entrecortada. Necesitaba el dinero. Ustedes, con sus fortunas navieras y riquezas turcas, no lo entienden. Mi marido lo perdió todo en malas inversiones. Estábamos al borde de la ruina. Mi hermana me ofreció una tabla de salvación si conseguía financiación. Así que mataste por dinero, afirmó Craddock rotundamente. Yo tuve misericordia, replicó Dolly con repentino veneno. Kemal ya estaba muerto para el mundo. Vivía escondido, consumido por la culpa, separado de todo lo que valoraba. Yo simplemente terminé lo que él había empezado. Y la viuda se benefició. Heredó acciones de la empresa con un valor muy superior al que merecía. Con esa herencia mató a otros 3 maridos, siseó la señora Yilmaz. La viuda la reprendió bruscamente. Yo no maté a nadie. Mis 2 segundos y terceros maridos murieron de causas naturales, según confirmaron diversas autoridades. Difundes mentiras porque Mehmet se dio cuenta de tus propios crímenes. La señora Yilmaz se puso rígida. ¿Qué crímenes? Yo no he hecho nada. Sabías que tu marido había descubierto la verdad sobre Dolly Bantry. Sabías que planeaba desenmascararla. Pero también sabías que esa revelación sacaría a la luz vínculos financieros entre las operaciones griegas de Dolly y el negocio familiar. Intentaste robarle sus documentos para protegerte de verte implicada. Las 2 mujeres se miraron fijamente a través del salón. Ambas guardaban secretos, ambas habían mentido, ninguna había asesinado, pero ambas habían propiciado el asesinato con su silencio y su propio interés. El inspector Craddock se puso de pie y se dirigió formalmente a Dolly Bantry. Le detengo por el asesinato de Kemal Demir y Mehmet Yilmaz. Será trasladado a Londres para la acusación formal. Le advierto que todo lo que diga podrá ser utilizado como prueba. El coronel Bantry emitió un sonido ahogado. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. La esposa en la que había confiado durante 40 años resultó ser una envenenadora y ladrona. Dolly se levantó con una dignidad casi teatral. Miró a la viuda con un gesto que rozaba el respeto. Siempre fuiste inocente, dijo en voz baja. Aposté a que tu historial te condenaría sin importar las pruebas. Casi gané. Casi asintió la señorita Marple, pero no del todo. Mientras los agentes se llevaban a Dolly, los invitados restantes se marcharon en un silencio atónito. El funeral había hecho justicia, pero había destruido la cómoda normalidad de la vida del pueblo. En el salón, donde aún ardían velas alrededor de la fotografía de Mehmet Yilmaz, solo permanecían la señorita Marple, la viuda, y el inspector Craddock. Gracias, dijo la viuda a la señorita Marple.
Me salvó la vida. Me creyó cuando todos los demás solo veían a una asesina extranjera. Creí en las pruebas, corrigió suavemente la señorita Marple, y reconocí que los prejuicios a menudo nos ciegan ante la maldad inglesa, al tiempo que resaltan la inocencia extranjera. La viuda sonrió con tristeza. Quizá ahora pueda empezar de nuevo. Quizá St. Mary Mead pueda aceptarme no como una extranjera sospechosa, sino simplemente como una vecina. Tal vez la señorita Marple estuviera de acuerdo. Aunque los pueblos tienen buena memoria, la aceptación requiere tiempo y paciencia. Ahora las tengo ambas, dijo la viuda. Gracias a usted las tengo ambas. La mañana del domingo atrajo a periodistas de Londres, atraídos por un escándalo que combinaba asesinato, intriga internacional y la impactante detención de la esposa de un respetado coronel. El inspector Craddock los abordó con profesionalidad y brevedad. El caso quedó resuelto. La señora Dolly Bantry sería juzgada por 2 asesinatos cometidos con 15 años y 1 semana de diferencia. Las pruebas eran contundentes. Se haría justicia. Los periodistas querían más. Querían detalles escabrosos sobre los 3 maridos muertos de la viuda, sobre misterios turcos y envenenamientos en casas de campo inglesas. Craddock se negó a alimentar su curiosidad. Confirmó los hechos y desestimó las especulaciones. La viuda Aisha de Mir era inocente de todos los cargos. Su presencia en Inglaterra fue pura coincidencia con los crímenes cometidos. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Los periódicos publicarían lo que vendiera ejemplares, no lo que sirviera a la verdad. Esa tarde Miss Marple visitó Thornfield. Encontró a la viuda haciendo las maletas, mientras sus criados ya desmontaban la cuidada mezcla de decoración turca e inglesa. «¿Te vas?», dijo la señorita Marple. No era una pregunta, sino el reconocimiento de un desenlace inevitable. La viuda señaló con impotencia el caos. «Vine a Inglaterra buscando paz. En cambio, encontré asesinatos y sospechas. St. Mary Mead jamás me aceptará ahora. El juicio reavivará todos los rumores sobre mis maridos. Mi nombre quedará para siempre ligado al veneno y la muerte. ¿A dónde irás? Tal vez Francia. Tal vez Italia. Algún lugar sin el fantasma de Mehmet, ni la sombra de Kemal. Algún lugar donde pueda vivir con sencillez, sin estar bajo constante vigilancia». La señorita Marple se sentó sin ser invitada. Comprendía la decisión de la viuda, pero lamentaba que fuera necesaria. Ojalá el final hubiera sido diferente. Ojalá los pueblos fueran más indulgentes y menos propensos a juzgar. La viuda sonrió sin humor. «Es usted amable, señorita Marple. Ve a las personas con claridad, pero aún así espera encontrar algo bueno en su interior. Esa es una cualidad excepcional». Permanecieron sentados en un agradable silencio mientras los sirvientes se movían a su alrededor, manejando cristalería y enrollando alfombras. Finalmente, la viuda volvió a hablar. «Dime la verdad. ¿Crees que maté a mi segundo y tercer marido, incluso ahora? Con todo resuelto, ¿te lo preguntas?» Miss Marple sostuvo su mirada fijamente. «Creo que se casó por supervivencia en un mundo que ofrece pocas opciones a las mujeres. Creo que eligió hombres adinerados que pudieran brindarle seguridad. Creo que murieron por causas ajenas a su presencia. Y creo que esa coincidencia, aunque sospechosa, no es prueba de delito. Pero te lo preguntabas». «Me lo preguntaba», admitió la señorita Marple. «Dudar es natural cuando surgen patrones, pero preguntarse y creer son estados distintos. Nunca te creí culpable. Simplemente seguí la verdad a donde quiera que me llevara». Los ojos de la viuda se llenaron de lágrimas. «Eso es más de lo que la mayoría ofreció. Gracias por su fe». La señora Yilmaz fue deportada esa misma semana. Las autoridades turcas la buscaban para interrogarla sobre irregularidades financieras relacionadas con el negocio de su marido. Abandonó Inglaterra bajo custodia policial, con sus sueños de robar documentos y empezar de cero en Londres, truncados por su propia avaricia. James Blacklock se enfrentó a cargos relacionados con contrabando y prácticas comerciales ilegales. Su esposa, puesta en libertad cuando Dolly Bantry fue arrestada, se divorció de él inmediatamente. Vendió la tetería y se mudó a casa de su hermana en Escocia, incapaz de afrontar el juicio del pueblo. El escándalo consumió a St. Mary Mead durante meses. Todas las conversaciones volvían a hablar de asesinato, envenenamiento y la impactante revelación de que la amable señora Bantry había matado a 2 hombres a lo largo de 15 años. El coronel Bantry envejeció de la noche a la mañana.
Su porte militar se derrumbó bajo la vergüenza y la traición. Pasaba largas horas caminando solo por el campo, intentando reconciliar a la esposa que creía conocer con la asesina que en realidad era. Una tarde gris, la señorita Marple lo visitó. Le trajo bollos recién hechos y consuelo. Debí haberlo visto venir, dijo el coronel con voz grave. Todas esas visitas a su hermana en Atenas, todas esas inversiones que parecían demasiado buenas para ser verdad. Acepté sus explicaciones, porque cuestionarlas me parecía una deslealtad. Vemos en las personas que amamos lo que queremos ver, dijo Miss Marple con dulzura. Es la naturaleza humana, no un defecto personal. Utilizó mi posición, mi reputación, para desviar las sospechas. Todos confiaban en la esposa del coronel Bantry. ¿Quién podría imaginar que una mujer así fuera capaz de cometer un asesinato? En efecto, asintió la señorita Marple. Esa fue su mayor protección, y a la postre, su perdición. Confiaba demasiado en la respetabilidad inglesa como camuflaje. El juicio comenzó en marzo. Dolly Bantry se declaró culpable de ambos asesinatos, evitando así un largo proceso judicial. Su abogado solicitó clemencia alegando su precaria situación económica y las deudas de juego de su marido. El juez no mostró clemencia. 2 asesinatos premeditados, cometidos con años de diferencia, demostraron una clara intención criminal, y no un arrebato momentáneo. Dolly fue condenada a cadena perpetua, con una recomendación de cumplir un mínimo de 20 años antes de poder optar a la libertad condicional. Aceptó la sentencia con serena dignidad, como aliviada de que la farsa pudiera por fin terminar. La viuda asistió a la conclusión del juicio. Quería presenciar que se hiciera justicia para Kemal y Mehmet. Se sentó en la galería, vestida con sencillez, sin llamar mucho la atención. Posteriormente, en las escaleras del juzgado, los periodistas la rodearon exigiendo declaraciones. Habló brevemente, su inglés aún con acento pero su mensaje claro. Vine a Inglaterra buscando la paz. Encontré justicia, en cambio. Con eso bastará. Perdono al pueblo por haber dudado de mí. El miedo vuelve cruel a la gente. La comprensión tarda en llegar, pero al final llega. Luego se marchó, regresando no a St. Mary May sino a Londres, donde había conseguido un modesto piso lejos de miradas indiscretas. Miss Marple recibió una carta de ella varios meses después. Querida señorita Marple, decía, he encontrado trabajo traduciendo documentos para una empresa importadora. El trabajo me sienta bien. Vivo tranquilamente y no molesto a nadie. A veces pienso en St. Mary Mead y me pregunto qué habría sido de mí si Mehmet no hubiera venido a Inglaterra, si Dolly Bantry no hubiera necesitado dinero con tanta desesperación, si mis 3 difuntos maridos no me hubieran convertido en un chivo expiatorio tan conveniente. Pero sobre todo pienso en su bondad y su fe en la verdad por encima del prejuicio. Me salvó la vida y la cordura. Siempre la recordaré con gratitud y cariño. Aishe. La señorita Marple dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, donde guardaba la correspondencia de las personas que habían influido significativamente en su vida. El caso de la viuda de Estambul había concluido. Se había hecho justicia. Los inocentes fueron liberados. Los culpables fueron castigados. Sin embargo, la victoria se sintió incompleta. Una mujer expulsada de su hogar por los rumores, un pueblo dividido por el escándalo, un coronel destrozado por la traición. Estos fueron los precios de resolver un asesinato que los informes oficiales nunca reflejaron. La verdad había salido a la luz. Pero la verdad por sí sola no podía curar todas las heridas que había dejado al descubierto. Diciembre regresó a St. Mary Mead con nieve que suavizó los duros bordes que el escándalo había dejado en la vida del pueblo. Miss Marple estaba sentada en su cabaña, observando cómo los copos de nieve pasaban flotando frente a su ventana. Su labor de punto descansaba inactiva en su regazo, las agujas quietas por una vez, mientras contemplaba la naturaleza humana y su infinita capacidad tanto para la crueldad como para la redención. Había transcurrido un año desde la llegada de la viuda. El pueblo había seguido adelante, como suelen hacerlo los pueblos, encontrando nuevos escándalos de los que hablar tomando el té, nuevos misterios sobre los que especular en voz baja. Pero la señorita Marple lo recordaba. Recordaba los prejuicios disfrazados de cautela. Recordaba con qué facilidad una mujer extranjera con un pasado desafortunado se convertía en villana conveniente. Recordaba con qué facilidad la respetabilidad inglesa ocultaba la maldad inglesa. Las lecciones aún la inquietaban. El reverendo Clement nos visitó esa tarde,
trayendo galletas navideñas y una agradable conversación. He estado pensando en el caso Bantry, dijo, acomodándose en la silla frente a ella. En lo equivocados que estábamos todos, en lo rápido que asumimos lo peor de la señora DeMere, confiando plenamente en Dolly. La señorita Marple servía el té. Sus movimientos eran económicos y precisos. Confiamos en lo que nos resulta familiar, reverendo. Los acentos extranjeros y los orígenes exóticos generan suspicacia, mientras que la respetabilidad local otorga inmunidad. Esa es la triste realidad del juicio humano. Pero usted supo ver más allá, protestó. Usted mantuvo la objetividad cuando todos los demás se rindieron ante los prejuicios. Tuve la ventaja de contar con una larga experiencia observando la dinámica de los pueblos, replicó Miss Marple. He observado que el mal tiene muchas caras. A veces, esas caras sonríen cálidamente mientras sirven té envenenado. Se sentaron en un agradable silencio, tomando sorbos de té y observando cómo se acumulaba la nieve en el sendero del jardín. ¿Alguna vez tienes noticias suyas?, preguntó Clement finalmente. De la señora DeMere, de vez en cuando. Breves cartas que relatan su vida en Londres. Trabaja, vive tranquilamente, evita situaciones que puedan reavivar viejas sospechas. Me temo que sus 3 difuntos maridos la perseguirán siempre. Eso parece profundamente injusto. La justicia y la equidad rara vez coinciden a la perfección, observó Miss Marple. Resolvimos un asesinato y evitamos otro. Tampoco podemos borrar la historia ni controlar cómo la sociedad juzga a las mujeres que sobreviven a sus maridos. El vicario se marchó al caer la noche. Miss Marple volvió a su ventana, a su labor de punto, a sus pensamientos. Pensó en Dolly Bantry, ahora encarcelada, cuya vida acomodada había sido destruida por la codicia que se había gestado durante décadas. Pensó en la viuda Aishe, inocente pero marcada para siempre por la casualidad y los prejuicios culturales. Pensó en Mehmet Yilmaz, cuya búsqueda de la verdad le costó la vida. El caso no le había enseñado nada nuevo sobre la naturaleza humana. Ya sabía que la desesperación llevaba a las personas a cometer actos terribles. Ya entendía que el dinero corrompía y que el miedo volvía crueles a las comunidades. Pero cada caso afinó ligeramente su comprensión. Cada misterio añadió matices a sus décadas de observación. La viuda de Estambul llegó envuelta en un escándalo. Se marchó despertando la compasión de muchos. La transformación requirió un asesinato, una investigación, y la paciente insistencia de Miss Marple en basar su decisión en las pruebas en lugar de las suposiciones. Quizás esa fue la verdadera victoria. No solo resolver crímenes, sino cambiar la percepción. No solo identificar al asesino, sino proteger a los inocentes. Las agujas de Miss Marple reanudaron su rítmico repiqueteo. Estaba tejiendo una bufanda de lana morada oscura que le recordaba al color que la viuda había llevado al funeral de Mehmet. Cuando lo terminara, lo enviaría a Londres. Un pequeño obsequio para simbolizar una amistad duradera. Un recordatorio de que no todos en Inglaterra habían condenado sin saberlo. La nieve seguía cayendo mientras la oscuridad se apoderaba del día. Ese Merry Mead se sumió en una tarde invernal. El humo se elevaba de las chimeneas, las luces brillaban en las ventanas, y las familias se reunían para cenar y calentarse. El pueblo parecía tranquilo, inocente, sano. Miss Marple sabía que no era así. Sabía que bajo esa apariencia de orden se escondía un potencial para la violencia. Sabía que la codicia, los celos y la desesperación existían en las casas de campo con la misma certeza que en los barrios bajos de la ciudad. Pero también sabía que la verdad aún podía salir a la luz si alguien se preocupaba lo suficiente como para buscarla. Que la justicia aún podía prevalecer si alguien se negaba a aceptar mentiras convenientes. Que la inocencia aún podía protegerse si alguien dejaba de lado los prejuicios y se fijaba en las pruebas. Eran pequeñas victorias en un mundo lleno de oscuridad. Pero las pequeñas victorias importaban. Se acumularon con el tiempo, creando fragmentos de luz que, juntos, podrían iluminar verdades más profundas. Miss Marple terminó otra vuelta de tejido. Su gato saltó a su regazo, ronroneando satisfecho. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, la nieve transformó Merry Mead en un lugar limpio y renovado. Mañana los niños construirían muñecos de nieve y jugarían a las bolas de nieve. Mañana los adultos palearían los caminos y se quejarían del clima, mientras disfrutaban en secreto de la belleza del lugar. Mañana la vida continuaría ordinaria y preciosa, marcada por pequeños momentos de alegría y conexión. Pero esta noche la señorita Marple se sentó a reflexionar sobre sus recuerdos,
su comprensión, la silenciosa satisfacción de haber ayudado a una mujer a escapar de una condena injusta. La viuda de Estambul había traído el asesinato a St. Mary Mead, pero también había brindado al pueblo la oportunidad de enfrentarse a sus propios prejuicios y defectos. Algunos aprendieron de esa oportunidad, otros no. Esa también era la naturaleza humana, reflexionó Miss Marple, compleja, contradictoria, capaz tanto de una crueldad extraordinaria como de una gracia inesperada. Ella seguiría vigilando, seguiría observando, seguiría aplicando sus décadas de sabiduría acumulada a los nuevos misterios que inevitablemente surgirían. Porque los pueblos nunca cambiaron realmente, la gente siguió siendo gente, y donde la gente se reunía, los secretos se enquistaban hasta que la violencia los sacaba a la luz. La señorita Marple estaba preparada, siempre estaba preparada. Sus agujas resonaban con un clic constante en la habitación silenciosa mientras afuera nevaba y el mundo giraba lentamente hacia la oscuridad que traería el mañana. Pero esta noche había paz, esta noche había calidez, esta noche existía el simple placer de saber que ella había hecho lo que pudo para ayudar a que la verdad emergiera de las sombras. Era suficiente. Por ahora era suficiente. La historia de Miss Marple y la viuda de Estambul había terminado. Las lecciones que impartía perdurarían mucho más tiempo, entretejidas en la memoria colectiva del pueblo como hilos en un tapiz infinito. Y en algún lugar de Londres, una viuda turca estaba sentada en un modesto piso, bebiendo té y recordando el pueblo inglés que casi la había destruido, pero que también, en última instancia, le había hecho justicia. Ella también tejía una bufanda morada igual a la que había creado Miss Marple, unidas a pesar de la distancia por experiencias compartidas y respeto mutuo. Dos mujeres, diferentes en todos los aspectos externos, unidas por la comprensión de que la inocencia requería defensa y la verdad exigía ser buscada sin importar el costo personal. La nieve seguía cayendo, suave e implacable, cubriendo todo con una perfección efímera que la mañana perturbaría. Pero esta noche reinaba la paz en St. Mary Mead. Esta noche la señorita Marple descansó. Mañana traerá nuevos retos, como siempre. El fin